Gabriel Boric y José Antonio Kast. Gabriel, éxito. Por favor, adelante. Pueden pasar a sus respectivos lugares. Buenas noches, señor Boric. Muy buenas noches, Soledad. Buenas noches, señor Kast. Muy buenas noches. Empezamos con gobernabilidad a cargo de Soledad Honesto. Gracias, Matías. Candidatos, estamos en la recta final, vamos a enfrentar lo que es la 8ª elección presidencial desde el importantísimo retorno a la democracia en nuestro país. Es un momento crucial para nuestro país y el cargo que ustedes quieren ostentar es de la máxima relevancia. Es un honor también ser presidente de la República, entre otras cosas porque sostiene, ¿no? E involucra las exigencias de los chilenos y chilenas y también los sueños de esas chilenas y chilenos. Más allá de sus programas, que próximamente van a evaluar mis compañeros, que ustedes han intentado mover hacia el centro, me gustaría que abordáramos algunos temas y algunas situaciones complejas, como si ya ustedes tuviesen la banda presidencial puesta. Para buscar, quiero decir, algunas pistas, vamos a comenzar con lo siguiente. Lo primero es una pregunta para ambos. Me gustaría saber qué tipo de presidente le gustaría ser a cada uno de ustedes. ¿Un liberal? ¿Un conservador? Otra definición, cada uno de ustedes responde por sorteo, señor Boric. Muchas gracias, Soledad. Saludar a todos quienes nos están viendo en sus casas, todos los chilenos y chilenas. Y yo espero justamente ser el presidente de todos los chilenos y chilenas. Un presidente que dé certeza, que dé tranquilidad, que ustedes sepan de que nuestras convicciones son inclaudicables y que vamos a dar lo mejor de lo nuestro para poder construir un país más justo, más igualitario, un país más digno para todos quienes habitan nuestra patria. Yo estoy buscando el estilo, lo voy a seguir ayudando, porque no me hizo una definición concreta del estilo de presidente que le gustaría tener. De los últimos gobernantes de los últimos 50 años, ¿a quién admira usted? Tengo una muy buena opinión de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Creo que se intentaron reformas ambiciosas, que algunas de ellas están dando sus frutos. Tengo también una conciencia histórica respecto de lo que fue el proyecto de la Revolución en Libertad que proponía el presidente Frei Montalva, también lo que significó, por cierto, la organización y el involucramiento en la época de la presidencia del presidente Salvador Allende, más allá del triste desenlace que tuvo producto de quienes lo boicotearon. Puso primera en la lista a Michelle Bachelet. Le pregunto directamente, ¿se reunió con ella ayer? Nos juntamos a conversar, tuvimos una muy buena conversación, tal como me junté con el presidente Ricardo Lagos también, en una muy buena conversación, porque creo que mi deber es escuchar a quienes tienen experiencia en esto, aprender tanto de sus aciertos como sus errores, y ellos han sido muy generosos, ambos, en poder compartir conmigo su visión de este momento. Pero usted destacó sus errores en su momento. Fue cierto, opositor también a su gobierno. Deme solo un segundo. ¿Dónde quedaron entonces estos 30 años que, a juicio suyo y también de parte de sus seguidores, fueron perdidos en nuestro país? Yo jamás he dicho que estos 30 años fueron perdidos. Yo no creo que la historia sea en blanco y negro, Soledad. Creo que toda generación tiene el derecho y el deber de analizar críticamente lo que hicieron nuestros antecesores, para justamente poder aprender de eso. Hay grandes éxitos y hay cuestiones que no salieron bien. Perfecto. Y en ese sentido yo soy una persona que es ponderada, que valora y que aprende de las experiencias de quienes nos antecedieron. Dejemos tiempo para las otras preguntas. La misma pregunta para usted, señor Kast. ¿Qué tipo de presidente le gustaría ser? ¿A quién admiran de estos últimos 50 años? Primero, agradecer la posibilidad de estar aquí en este debate, agradecerle a Dios porque nos permite estar aquí con vida y sanos, agradecerle a mi familia, agradecerle a los equipos que han permitido el desarrollo de toda esta campaña. Y a quienes admiro, yo creo que uno tiene que rescatar lo positivo de cada gobierno. Tuvimos un quiebre institucional donde el que fue presidente electo, Salvador Allende, fue declarado fuera de la Constitución en el año 1973. Vino un golpe militar. Y yo le diría que el que tuvo la situación quizás más compleja para gobernar fue Patricio Aylwin, porque él tuvo que llevar adelante la transición y tomar lo que venía de un gobierno autoritario, del gobierno militar, a llevarlo a una democracia plena. Y creo que ahí se jugó gran parte de estos 30 años, que a juicio mío han sido 30 años de crecimiento, fuimos un modelo para el mundo y lo que tenemos que lograr hoy día es volver a recuperar eso, ser un modelo para el mundo, y eso es un desafío muy grande. No se trata de Gabriel o de mí, se trata de nuestro país, se trata de qué tipo de presidente queremos ser
Yo no quiero ser un presidente que levante el puño, quiero ser un presidente que abra la mano y acoja. Perfecto. Antes de contestar, van a tener sus tiempos de réplica. Una pregunta para los dos para que podamos avanzar también en mi cuestionario. Esta es una pregunta de sí o no y me gustaría que la respondieran de inmediato ambos. ¿Tienen o no temor a la supuesta ingobernabilidad que se generaría si gana usted o si gana usted? ¿Parto yo? Parte Gabriel. Boni. Temor no tengo. Tengo la confianza en que vamos a hacer garantía de estabilidad, de reencuentro y de paz para nuestro país. ¿Usted, señor Kast? Tampoco, yo creo que aplicando la ley y logrando la colaboración de todos los sectores, incluidos los sectores que representa Gabriel, que claramente han pasado a llevar todas las normas y todo el orden que nosotros tenemos establecido y han propuesto normas como indultar a gente que ha saqueado, que ha violentado a los chilenos, lo podemos lograr. Así que contaría con el apoyo y creo que Gabriel va a tener un rol importante como líder de la oposición. Perfecto. Hablando de gobernabilidad, señor Kast, no vale la pena ahondar mucho, ¿no?, en la denigración de Johannes Kaiser, que hizo contra la mujer, renunció a su partido efectivamente, pero días después y junto con otra diputada electa del Partido Republicano se burla de la diputada Emilia Schneider. Otro diputado suyo, electo, Gonzalo de la Carrera, durante este fin de semana publica una fotografía que es un fake news, básicamente, donde pone a Gabriel Boric en una situación de manifestación en la que él no estaba, una fotografía trucada. Mi pregunta es, ¿cómo va a conciliar a estos republicanos que yo acabo de describir, que generan cierta resistencia, ¿no?, en el electorado, con un hombre, por ejemplo, como Mario Desbordes, mucho más de centro y que está haciendo campaña por usted? ¿Cómo se gobierna, cómo se une todo esto? Primero, ejerciendo la autoridad. Y nosotros hemos sido muy claros en condenar totalmente los dichos de Johannes Kaiser. Hemos condenado también la ironía, la broma de muy mal gusto que realizaron con Gloria Navellán. Le hemos planteado a Gonzalo La Carrera que hay que ser muy cuidadoso en las publicaciones que uno hace. Y nosotros vamos a hacer una coalición amplia. Y creo que en esto ya hemos logrado un gran avance político de reunir a todos los equipos de los candidatos presidenciales, tanto en primaria como en primera vuelta, trabajar juntos, y yo le agradezco a cada uno de ellos, a Mario Desbordes, a Ignacio Briones, a Joaquín Lavín, a Sebastián Sichel, la generosidad que han tenido. Y a su juicio eso se puede compatibilizar, todas esas almas, esas conductas. Nosotros vamos a hacer un gobierno integrador. Yo he dicho que queremos un gobierno horizontal y no vertical, y por eso también le agradezco, por ejemplo, al senador Osandón, con quien hemos tenido diferencias, a Marcela Sabat hemos tenido diferencias, al alcalde Codina. Con todos ellos hemos podido trabajar y tenemos un proyecto común que se llama Chile. Guardemos ese casi minuto que nos queda. Vamos con usted, señor Boric. Hablando de gobernabilidad, de cómo se establecen las alianzas, los pactos. Hoy la presidenta del Senado, Jimena Rincón, aseguró que si un militante de la democracia cristiana, lo habrá leído usted, ¿no?, se une a sus filas de gabinete, debiera renunciar al partido. Eso es lo que ella dice. De hecho, la democracia cristiana en su mayoría se ha declarado opositora a un eventual gobierno suyo. Usted, de paso, suma apoyos del Partido Socialista en voz, ¿no?, de Paula Narváez, pero de manera más bien silenciosa. Y el Partido Socialista también ahí no está muy contento y quiere cobrar su cuenta. Me encantaría que usted lo definiera y de manera muy clara. ¿Habrá presencia contundente en su gabinete de gobierno, no en su gobierno, en su gabinete de gobierno, tanto de la democracia cristiana como del Partido Socialista? En primer lugar, creo importante comentar algunas cosas de las que dice mi contendor. Si no fuera por José Antonio Kast, el señor Kaiser, Johannes Kaiser, no sería diputado, porque él puso su firma para que el señor Johannes Kaiser, a quien conocían y sabían el tenor de sus comentarios, fuera diputado, como presidente del Partido Republicano. Y si fuera por José Antonio Kast, Patricio Aylwin no hubiese sido presidente, porque Pinochet hubiese seguido otros 8 años. Dicho esto, nosotros estamos disponibles para convocar a todos quienes quieran avanzar en un proyecto transformador, respetando, por cierto, a la institucionalidad de los partidos, y yo voy a abrir las puertas. Y vamos a tener una conversación abierta, franca, y te digo de manera muy clara, yo no tengo problema y queremos integrar a los más capacitados y a los mejores para nuestro gobierno. Para su gabinete, demócratas cristianos e integrantes del Partido Socialista. Vamos a tener esta no es una discusión que se pueda tener unilateralmente, son conversaciones que se dan entre instituciones. Pero mi disposición es a tener esas conversaciones y todos quienes quieran colaborar en función del programa de transformación con estabilidad que proponemos, van a ser bienvenidos. Bien, hablando de estos matrimonios por conveniencia, ¿no?, que hay que sostener en el tiempo, porque efectivamente son alianzas muy distintas, me encantaría seguir ahondando en el tema de la gobernabilidad. ¿Me quiere decir algo? Sí, es que, ¿saben? Nosotros llegamos a un acuerdo programático con los equipos de Yasna Proboste y de Marco Enríquez Ominami. Y además, por cierto, que lo de Yasna Proboste incluía también a Carlos Maldonado y a Paula Narváez. Entonces,
Yo estoy muy contento de la generosidad que han manifestado los diferentes partidos de oposición, de la unidad amplia que hemos logrado incluso más allá, con el Partido Ecologista Verde, con el partido, sí, con todo lo que hoy día es la oposición a Sebastián Piñera, con la gente que estuvo con el apruebo. Lo entiendo. Y eso a mí por lo menos me enorgullece mucho. Guardemos los 30 segundos para la pregunta final. Señor Kast, siguiendo con el tema de la gobernabilidad, ¿no? El acuerdo del 15 de noviembre, yo no sé si usted recuerda ese momento, yo lo recuerdo perfectamente y lo recuerdo en una transmisión además que hicimos todos los canales. Era un momento crucial para el país, realmente había mucha violencia, no sabía cómo detenerse esa violencia y se llega al famoso acuerdo del 15 de noviembre, que es un muy gran ejemplo y reciente además de gobernabilidad, ¿no? Donde se generó un acuerdo para salir de esta situación absolutamente crítica. Usted no solo no estuvo de acuerdo con ese acuerdo, con la firma de ese acuerdo, sino con lo que posteriormente dejó ese acuerdo, que básicamente es la Convención Constitucional. Entonces, ¿qué garantía de diálogo nos puede dar usted cuando hace muy poco había un ejemplo tan concreto de que nuestro país perdía prácticamente, ¿no?, las riendas de la gobernabilidad, si lo pudiésemos poner así, y usted no está de acuerdo con sentarse a una mesa a dialogar? La pregunta es, ¿quién generó esa violencia extrema? No fue la ciudadanía que tenía legítimo derecho a manifestarse. Pero ya fueron estábamos sectores en ese muy punto. radicales y nosotros nos oponíamos a un acuerdo forzado por la violencia extrema. Y de hecho ese acuerdo era por la gobernabilidad, por la nueva Constitución y por la paz. Y paz no llegó y echamos de menos a todos los líderes de la centroizquierda que condenaran la paz. De hecho, Gabriel, junto con la senadora Yasna Proboste, que presentó un proyecto para indultar a los vándalos y saqueadores de ese momento, avalaron con esa misma norma la violencia. Eso ya se lo hemos escuchado. Me gustaría condenamos- saber si usted hubiese estado en el rol del presidente Sebastián Piñera, ¿qué habría hecho? No habríamos llegado a esa situación crítica porque al menos lo que yo puedo decir es que conozco la realidad de Chile suficientemente, he recorrido más de 300 de las 346 comunas, conozco las urgencias sociales y claramente el gobierno llegó tarde a enfrentar ciertas situaciones que generaban absoluto malestar y molestia en la ciudadanía. Usted lo habría hecho mejor. De todas maneras. Ok. Vamos con la pregunta final. Sí, Gabriel Boric, me quedan algunos minutos con usted, unos segundos, perdón, con usted, para decirle lo siguiente, nuevamente, en esto de buscar acuerdo. Va a haber efectivamente planes de gobierno, programas o distintas iniciativas que ustedes quieren implementar que requieren de un quórum calificado de los 3/5, eso ya lo sabemos, ¿no?, entre los senadores y los diputados. Entre eso es el gran cambio al sistema de pensiones. En el debate radial de Archie le hicieron esta pregunta y usted dijo respecto de las AFP que no, que ahí no había capacidad de diálogo, que usted se mantenía en ese punto y que las AFP están fuera sí o sí del sistema que usted quiere implementar, referido por supuesto al sistema de pensiones. ¿Cómo se construyen entonces los acuerdos, Gabriel Boric? Yo veo el Parlamento equiparado que vamos a tener como una oportunidad, no como un problema, justamente para poder llegar a estos grandes acuerdos. Y la gente en la casa puede ver de que José Antonio Kast es una persona que no es capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto a él. En un momento tan importante como el 15 de noviembre, prefirió no estar. Nosotros sí estuvimos. Y yo tengo muy claro de que ninguna posición se puede atrincherar en un lugar en donde diga o todo o nada. Pero vamos la a tener AFP que conversar. no la cede. Vamos La a tener, AFP no la cede. vamos a tener que conversar. Vamos a tener que conversar y lo importante es que las pensiones de quienes están en la casa suban significativamente. Perfecto. A eso nos hemos comprometido y eso tenemos que llegar. Muchas gracias, Iván. Nos corresponde que hablemos de los programas de gobierno, la Sola lo mencionaba, programas que se han ido moderando aparentemente, por lo menos han tenido cambios y matices. Me corresponde preguntarle a José Antonio Kast, aunque queda pendiente esto sobre las AFP, así que lo vamos a abordar en un momento más. José Antonio, usted ha cambiado, o matizado al menos, en cambio climático, en las termoeléctricas a carbón, aquí en este mismo estudio hace un mes, en el Ministerio de la Mujer, e incluso el diputado Guillermo Ramírez de la UDI dijo que en materia de medio ambiente han incorporado a su programa medidas que sacaron del programa de Gabriel Boric. O sea, ha sido una cosa pero extremadamente virtuosa. ¿Por qué deberían los chilenos, los votantes del próximo domingo, creer en su convicción detrás de estos cambios? Que vamos en una misma línea. Yo me sigo vistiendo igual, como me he vestido siempre cuando fui diputado. No hablo de temas religiosos para solamente encantar a algunas personas. He sido drástico con el tema del narcotráfico y de la violencia. He sido permanentemente un defensor de Carabineros de Chile. He defendido las costumbres y la cultura campesina. No he prometido nunca mar a Bolivia. He hablado siempre del control de fronteras. He hablado de bajar la carga fiscal. He hablado de disminuir el tamaño del Estado, de enfrentar el nepotismo y enfrentar los apitutamientos, cosa que se mantiene en una línea. Nosotros el tema de la mujer siempre hemos valorado y siempre hemos defendido los derechos de la mujer.
Y que lo hayamos expresado de una manera distinta en el programa inicial y lo Terminar hayamos con hoy el día Ministerio de la Mujer. corregido y haber mantenido el Ministerio de la Mujer para reforzarlo, era algo que se iba a hacer igual. Cuando usted me habla del tema medioambiental, nuestro proyecto medio ambiente contaba con más de 200 puntos. Habían 2 puntos mal logrados y que rectificamos porque tenemos buenos equipos en temas económicos. Incluso Nosotros, adoptando medidas del programa del otro candidato. bueno, eso lo dijo el diputado Guillermo Ramírez, todavía no lo encuentro para preguntarle cuál es el de los puntos que acogimos. Quizás fue el punto que él recogió porque fue a conocer Lota y se dio cuenta del drama que existe en esa zona por la termoeléctrica, que fueron inauguradas en el gobierno que él hoy día dice avalar, que es el gobierno de Michelle Bachelet. En el periodo que más crecieron las termoeléctricas fue precisamente ahí. Y quiero hacer una precisión. Él dice, José Antonio no puede llegar a acuerdos. Perdón, los que no han querido llegar a acuerdos nunca en nada son los del Partido Comunista, que son el sostén de su coalición de gobierno. Muy bien, muchas gracias. Gabriel Boric quedó dando vuelta, está el tema de pensiones más adelante, pero me gustaría que contestara lo que le preguntó la Sole respecto a las AFP. ¿Son un intransable en materia de acuerdos para pensiones? El objetivo es subirle las pensiones a los chilenos y chilenas, y para lograr ese objetivo yo creo que no tiene que haber intransables. Ya. Es nuestra posición y nosotros vamos a defender esa posición. Ya. Pero lo que a la gente le importa es que su pensión suba porque no alcanza para vivir. Y por lo tanto hoy día hay muchas personas mayores que están trabajando hasta la muerte después de haberse descrestado el lomo durante toda su vida. Y eso es injusto. Y eso, acá, tanto José Antonio como yo, como todos quienes están en política, no podemos seguir esperando. Va a haber tiempo más adelante con Matías del Río para hablar del tema de pensiones, pero le quiero citar una cosa de Guillermo Larraín ayer en una entrevista en El Mercurio. Muy buena. Que trabajó en la convergencia programática, y él termina diciendo, a propósito de lo que usted decía, ¿no?, que se agregaron las propuestas de la candidatura de Yasna Proboste, que involucraba también a los otros partidos, dice que el programa que salió de ahí, la convergencia que salió de ahí, es un programa socialdemócrata. Y yo me pregunto, ¿a usted le pareció bien esa declaración? Porque dice que es muy buena la entrevista. Porque usted la socialdemocracia, básicamente, que ha gobernado 24 de los últimos 30 años, usted siempre la ha criticado. De algún sentido, para su sector, socialdemocracia era una mala palabra. Déjame referirme brevemente a algo que dijo José Antonio Kast. Expresar de una manera distinta el respeto a la mujer. Igual cerrar el Ministerio de la Mujer, discriminar entre mujeres casadas y mujeres solteras para subsidio, obligar a una mujer violada a ser madre. Ese es el respeto distinto que promueve el otro candidato. Dicho esto, sobre la entrevista del ex superintendente de ISAPRE, de AFP, me parece que es justamente lo que nosotros hemos planteado. Queremos avanzar hacia un estado de bienestar que garantice derechos sociales universales en donde no dependa del tamaño de la billetera de cada familia el acceso a la educación, a la salud, a pensiones dignas, a la vivienda. Y eso, el título que le pongan, a mí la verdad no es algo que me preocupe. Si es socialdemócrata, en buena hora. Socialdemócrata. ¿No le molesta el mote? No me molesta. José Antonio Kast, hablemos un poco de orden público y por supuesto tienen la oportunidad de rebatirse en cualquier momento. Usted tuvo que aclarar el tema de las atribuciones de estado de emergencia, el estado de sitio y todo eso, ¿ya? ¿Para qué van a mandar con cosas? Gabriel Boric cambió de refundación de Carabineros a una reforma, aumento de la dotación. El viernes 11 de marzo, uno de ustedes dos va a ser presidente de la República. Una semana después, el viernes 18 de marzo, capaz que tengamos, en la Plaza Baqueano, Plaza Dignidad, llámenle como quieran, capaz que tengamos desórdenes nuevamente, como ha sido una tradición desde hace prácticamente 2 años. Así las cosas, con el control del orden público bajo el gobierno de ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer Carabineros bajo su mando para controlar el orden público ese viernes 18 de marzo? José Antonio. Bueno, primero decir que es increíble que hoy día Gabriel sea partidario de la AFP. Yo creí que lo había visto todo. No he dicho eso. Empezó de nuevo el festival de mentiras, porque eso no lo he dicho. Hoy día es increíble porque ya hoy día es defensor del rodeo, defensor de que no es intransable el tema de la AFP, es cosas que no eran. Ustedes en su casa saben que está mintiendo una vez más. Está bien, Gabriel, que te ponga un poquito nervioso, pero la gente se da cuenta de los cambios radicales. Hablen de uno, ya. Pero vamos a tener orden público. ¿Qué tiene que hacer Carabineros? Es cumplir con la ley. Nosotros no vamos a hacer nada que esté fuera del marco legal. ¿En estos 2 años no han cumplido con la ley? En estos 2 años no han tenido el respaldo que corresponde de la autoridad política. Nosotros hemos señalado que queremos cambiar el comité político por el Comité de Seguridad Ciudadana para avanzar en todas las medidas que correspondan para generar orden público. Los chilenos se cansaron de la violencia. Viene el 18 de marzo, José Antonio. ¿Qué instrucción le da usted a su ministro o ministra del Interior? Que cumpla ¿Que reprima? Con la ley y que las personas que no han solicitado la autorización necesaria para ejercer su libre derecho a manifestarse no pueden reunirse en un lugar como ese. Y le quiero decir algo más.
Cuando O sea que logró perdón. el equilibrio, ese equilibrio que hoy día Gabriel reconoce y agradece, ¿no es cierto?, hoy día en el Parlamento, que claramente no querían, porque ellos querían que se repitiera lo mismo de la Convención Constituyente, donde en un momento una mayoría circunstancial toma el poder y quiere arrasar con la minoría. Bueno, ahí las personas, dentro de ese resultado, dentro del resultado de que yo gané la primera vuelta contra todas las expectativas, hubo paz. Gracias, Lo que va a José haber aquí es paz, porque la gente lo que busca es eso y vamos a condenar todos los chilenos la violencia y la destrucción de los bienes que avalaron otros. Para que no se nos vaya todo el tiempo, Gabriel Boric. La división, las posturas extremas, el confrontamiento que representa José Antonio Kast no es garantía de estabilidad. José Antonio Kast hoy día y su séquito de diputados como Johannes Kaiser son más bien un peligro para la estabilidad y la paz de Chile. Lo que nosotros, que venimos de los movimientos sociales, que hemos aprendido de aquello, tenemos la certeza de que vamos a poder otorgarle al país paz y estabilidad para poder crecer y vivir en un Chile mejor. Y en esa misma lógica, ¿qué hace usted el viernes 18 de marzo con los desórdenes en la Plaza Baquedano o Dignidad? Quiero ser muy claro, la ley tiene que cumplirse y no puede ser estos desórdenes permanentes los días viernes. Y en esto yo creo que no tiene que haber un doble estándar. Mira, ¿usted respaldaría, Iván, respaldaría a Carabineros en la represión? yo creo que hay que respaldar a Carabineros en el cumplimiento de la ley. En el cumplimiento de la ley. Mediante todos los protocolos y el adecuado respeto a los derechos humanos, hay que, por supuesto, respaldar a las instituciones. Si Chile necesita una policía que esté legitimada ante la ciudadanía para poder hacer valer la ley. Si Carabineros cambiara su protocolo y volviera a ocupar escopetas antimotines, que usted sabe lo que causaron, ¿usted no respaldaría eso? vamos a permitir que eso suceda. Ya, hasta ahí no más llega. No vamos a permitir que eso suceda. O sea, mira, acá tenemos una diferencia muy grande. Mientras el candidato al frente se juntaba con el carabinero que dejó ciego a Fabiola Campillay, yo me juntaba justamente con Fabiola Campillay y con Gustavo Gatica. Ya, Porque o sea, no queremos hay que una nunca más, línea roja ahí. no queremos que nunca más en Chile haya un presidente que le declare la guerra a su propio pueblo y vamos a respetar de manera irrestricta los derechos humanos y avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición. Nos quedan pocos segundos y quiero plantearles una pregunta a cada uno. A propósito de contradicciones, Gabriel, lo vi en una entrevista, creo que era en el Mega, decir que la violencia en política no tiene cabida nunca. Pero hace unos años, y todos lo recordamos, usted reivindicó en un famoso video ahí a la salida del Congreso, y voy a citarlo bien, el legado y el respeto Del frente. del Frente Patriótico y del Frente Autónomo, Del autónomo, sí. que ejerció la violencia en democracia. Entonces, me parece que las dos cosas no caben al mismo tiempo. ¿Cuándo tiene cabida la violencia o cuándo no tiene cabida la violencia en política? Yo creo que la violencia no es el camino. Y creo que soy una persona, y yo creo que esto la gente lo reconoce en la casa, que cuando comete errores, en vez de perseverar, tratar de esconderlos o echarle la culpa al empedrado, lo reconoce y trata de mejorar. Ese yo creo que es una de las características que también me permiten hoy día tener el liderazgo que me tiene acá y la responsabilidad que me tiene acá. Yo me he equivocado en la vida, he cometido errores y he tratado firmemente de enmendarlo. Así que en ese sentido yo estoy muy tranquilo, la violencia no es el camino en democracia. Quiero ser muy claro. El legado y el respeto por lo del Frente Autónomo fue la equivocación. Fue un error. José Antonio Kast, nos quedan algunos segundos todavía. Usted decía el otro día, pero se lo citaban acá, lo de Johannes Kaiser y la diputada de su partido, Navellán, era despreciable, burdo y chabacano. Esos fueron los tres adjetivos que usó. Ahora se muestra más tolerante con la diversidad sexual, dice que respeta, se aleja en rigor de la inhumanidad de esa gente, que en ese video mostró respecto de la diputada electa Emilia Schneider. Pero hace 3 años, en una columna, usted lo recordará bien, dijo que la actriz Daniela Vega es hombre. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la que hay que creer en usted? ¿La que sigue insistiendo que una persona trans mantiene el sexo con el que nació? ¿O el de una persona que efectivamente es tolerante y entiende los avances de la ciencia y la psicología en esta materia? Primero decir que me habría encantado que Gabriel condenara la violencia que sufrieron mis adherentes en la Plaza Italia, que fueron golpeados con fierros, cadenas y palos. Y se demoró casi un día entero en decir que no justificaba la violencia. Y respecto de Daniela Vega, yo siempre he hablado de Daniela Vega y lo que podría decir es que tenemos que ir a cuando nace. Ella nace hombre, después ella percibe que es mujer y por lo tanto respetamos su derecho a percibirse como mujer y hoy día hay una ley que debe cumplirse. No volvería a repetir, no repetiría. Hoy día hay una ley que está aprobada y como yo he dicho, soy un demócrata. No volvería a escribir eso. No lo volvería a escribir en esos términos. Gracias, José Antonio. Más allá de la ley, es un tema de convicciones. Nótese esta frase. Me costaría que viniera a almorzar a mi casa un amigo gay con su pareja. No tendría problemas en presentarlos de manera individual, pero sí que tengan demostraciones de cariño. En mi casa yo les pediría que no lo hicieran. Gabriel, tú dices que has cometido errores en la vida. Si lo reconoces, ¿lo reconoces como un error? Quiero aclarártelo. Mi hija se casó
y al matrimonio de mi hija fueron todas sus amigas que son parejas. Nosotros no queremos la cancelación ideológica como tu amigo Simonetti, Me alegro. que casi Me alegro. Me alegro, y en eso estamos de acuerdo. denigra a una persona que se pone al lado mío y dice que es mi partidario. Yo jamás he validado la cancelación ideológica. No he visto que y tú la hayas gente sabe en su condenado. casa de que acá nosotros somos unas personas que respetan Gabriel, totalmente la No hablen diversidad. al mismo tiempo, por Gabriel, favor. sí, ¿Estamos claros? sí, Gabriel, claro el punto? yo nunca, Gabriel, me habría mostrado con una camiseta del senador Guzmán asesinado por los que tú reivindicas. Jamás. Ya, pero no jamás siga me abriendo habría temas, reunido candidato, con un porque no hay más terrorista tiempo, José Antonio. que está prófugo de la justicia. José Antonio. Y como te digo, hoy día Candidato. tú puedes conversar con cualquiera de mis hijos José Antonio. y ver cómo actúo frente a sus amigos. Hay un problema José cuando Antonio. un candidato Gracias, Gabriel, los no últimos quiere segundos. escuchar. Sí. Los No, últimos yo lo segundos. único que quiero decir es que las diversidades, las disidencias, saben que en nuestro gobierno van a ser acogidas y protegidas. Y que el gobierno, un eventual gobierno de José Antonio Kast, por la intolerancia que ha demostrado durante toda su trayectoria, es un peligro justamente para la diversidad Muy en bien. Chile. Habría que Ya no hay más tiempo. Muchas gracias, habría que Gabriel. Muchas preguntarle- gracias, José sería Antonio. bueno que ustedes Pasamos hagan- al siguiente segmento, sería Daniel bueno- Matamala. Sería bueno, Sí, Iván, vamos al que siguiente hagan- segmento. Les pido a los dos que cumplamos las reglas, por Sí. favor. Hay reglas de Lo tiempo que digo están cuando me asignadas toque y venir. vamos al Encantado. siguiente Está, segmento. Vamos a hablar de Daniel. impuestos, que me parece Muy un tema muy importante. En esta materia Chile es una anomalía porque los más pobres pagan más impuestos, en proporción de lo que ganan, por cierto, que los más ricos. O sea, el sistema tributario es más bien regresivo. Ayuda a producir más desigualdad en vez de hacer lo contrario. Le quiero hacer una pregunta a ambos para que podamos debatir y contrastar ideas. ¿Cómo van a solucionar ese problema de un sistema tributario regresivo si es que cualquiera de ustedes es presidente? Por sorteo, en primer lugar, Gabriel Boric. Muchas gracias. Efectivamente, tenemos un sistema impositivo en donde quienes más tienen no son los que más colaboran y en donde parte importante de los ingresos del Estado proviene de la recaudación del IVA, que es un impuesto al consumo, que como todos saben, los más pobres, los más vulnerables son los que más lo pagan porque consumen todo lo que tienen. Y por lo tanto, lo que nosotros tenemos que apuntar es, en el largo plazo, a tener una mejor distribución del ingreso mediante, por ejemplo, lo que nosotros hemos planteado, el impuesto a los superricos, al 0,01% de los más ricos de Chile, en mejorar los contratos de royalty que vencen los contratos de invariabilidad tributaria, en terminar con las exenciones y las evasiones. Y ahí hay un acuerdo bastante transversal, desde Ignacio Briones, que lo planteó como ministro de Hacienda, hasta prácticamente todo el espectro político. Y por lo tanto, déjame anotar algo, Daniel. Nuestra candidatura, la de Yasna Proboste y la de Sebastián Sichel, planteaban con diferentes gradualidades la importancia de aumentar la recaudación del Estado de manera progresiva. Yo creo que vamos en una misma dirección. La única diferencia era José Antonio Kast, que planteaba retroceder en recaudación en 7 puntos. Dejemos que responda José Antonio Kast la misma pregunta. ¿Cómo va a solucionar el problema de un sistema tributario regresivo? Primero es decir que yo estoy de acuerdo de que el IVA es el impuesto que más afecta a los más pobres y por eso planteamos siempre una baja en la carga tributaria. Hoy día tenemos un equipo económico de excelencia que nos ha señalado que no podemos avanzar tan rápido en la baja de la carga tributaria, por lo tanto lo tendremos que hacer de manera progresiva. Queremos un presupuesto prudente y flexible que nos permita ir en ayuda de las personas más vulnerables con aportes directos, no aumentando el Estado como plantea la candidatura de Gabriel Boric, porque muchos de los recursos que se recaudan van al aumento del tamaño del Estado y a los operadores políticos y a los parientes que abundan. Nosotros queremos abrir el comercio de Chile más aún, no cerrarlo. Nosotros no hemos dicho nunca que vamos a terminar con los tratados de libre comercio y nos los vamos a revisar hacia el cierre. Queremos tratados de doble tributación, queremos mejorar los tratados de libre comercio y por eso, por ejemplo, estuve en Estados Unidos, donde fui a aclararles que habíamos logrado un éxito al equiparar las fuerzas en el Senado y en el Parlamento y que por lo tanto no se podrían dar estas reformas que espantan el capital, que son las que propone Gabriel Boric. Para seguir avanzando, señor Boric, usted propone, entre otras cosas, royalty, impuesto a los superricos, impuestos verdes, impuesto a los altos sueldos, aumentar impuestos a los combustibles, además subir el sueldo mínimo y rebajar la jornada laboral. Hacer todo eso junto, ¿no es una luz roja para la inversión, para el crecimiento en Chile? Estamos con nuestro Consejo Económico Asesor, compuesto entre otros por Andrea Repeto, Roberto Saller, por Eduardo Engel. Nos hemos propuesto el avanzar con mucha responsabilidad, porque acá uno no puede destinar ingresos o no puede empezar a gastar si es que no tiene cómo financiarlo. Todo gasto permanente tiene que financiarse por ingreso permanente. Por lo tanto, uno de nuestros compromisos es que vamos a avanzar paso a paso. Por eso aumentamos la gradualidad de la reforma ¿Cuál va a ser la tributaria. prioridad? De todas estas medidas, ¿cuál va a ir primero? La prioridad es una reforma tributaria para poder recaudar, para poder tener mejores pensiones para usted en su casa
y, por cierto, también mejorar el sistema de salud, que es una de las grandes angustias. Además de eso, vamos a estar haciendo en paralelo muchas otras cosas. Mejorar la seguridad mediante la mejor distribución de carabineros en las poblaciones que más lo necesitan, endurecer la ley de control de armas, el presupuesto, mayor presupuesto de la cultura. Para quedarnos en el tema de los impuestos, que puede hablar también el señor Kass. Usted en el programa original planteaba bajar el impuesto a las empresas de 27 a 17%. Y de las personas. Claro, ahora dice que lo va a hacer de manera gradual. Gradual o no, igual, bajar el impuesto a las empresas significa que el sistema sea todavía más regresivo. Vamos a tener, por lo tanto, un sistema, cuando puede hacer esa medida, más regresivo, en que los más ricos, que son los dueños de las empresas, van a pagar menos. No. Primero, aclarar otro tema en la regresividad. La inflación es un impuesto encubierto. Y sería bueno que también se le consulte a Gabriel qué entiende él por inflación y también que nos aclare si le hace caso o no a sus asesores, porque en el Chile Day, donde fue una representante de él a explicar el tema del cuarto retiro, ella dijo que era una mala política porque claramente iba a aumentar la inflación y Gabriel dice: yo no tengo por qué hacer caso a mis asesores, yo sí les hago. Y cuando nosotros decimos que vamos a bajar el impuesto a las empresas, nosotros lo que vemos es que hay un mayor crecimiento. Si hay más crecimiento, hay más empleo y también empleo más digno. Y claramente nosotros vamos a destinar un porcentaje importante de nuestro presupuesto a inversión directa, a traspaso directo de beneficios a las personas más vulnerables y no a través de los operadores políticos, porque se queda ahí entrampado un porcentaje muy importante de los recursos que tienen que llegar directamente a las personas. Hablemos del impuesto específico a los combustibles, que es un tema muy importante para muchos chilenos. Hoy el impuesto a la benzina está en 6 UTM por metro cúbico, el impuesto al diésel en 1,5. Señor Boric, usted propone subirlo a 7. Significa, por lo tanto, que las bencinas, que ya están superando los 1.000 pesos por litro, van a subir de impuesto y van a subir de precio, por lo tanto, si usted es presidente. Daniel, varias cosas. En primer lugar, lo que le interesa a quienes nos están viendo en su casa es que yo les puedo garantizar de que en nuestro gobierno sus pensiones van a aumentar, vamos a disminuir las listas de espera y mejorar la infraestructura de salud. Eso lo hemos trabajado con los mejores equipos disponibles en Chile y vamos a cumplir. Dicho esto, respecto al impuesto a los combustibles, tenemos una situación de la cual no nos podemos hacer ojos ciegos. Yo sé que este es un tema que es complejo y que tiene una economía política compleja, pero estamos destruyendo el planeta en que vivimos. Y acá tenemos que ser muy enfáticos en que nuestro desarrollo tiene que cambiar, porque si no, no va a haber futuro. Para los niños que están viendo este debate, lo que más me dicen los niños es: queremos cuidar el planeta. Y por lo tanto, por lo tanto lo que nosotros planteamos es subsidios focalizados, por ejemplo, en regiones extremas o para quien tiene un auto que lo ocupa como herramienta de trabajo. Pero uno no puede tener una política transversal de rebajar el precio de los combustibles, porque eso finalmente es regresivo y le hace mal al medio ambiente. Aunque sea impopular, me parece importante decir. Señor Casio, entiendo que usted no va a subir el impuesto específico a los combustibles. Nosotros queremos ir bajando paso a paso el impuesto a los combustibles, decirle también a Gabriel que los productos que se consumen, por ejemplo, en Magallanes, son transportados en gran parte por camiones. Si él sube el impuesto al diésel, el valor de los alimentos en su zona van a subir. Y por eso hay tanto rechazo a su postura de no querer rebajar el impuesto a los combustibles en esa zona. Por eso, José Antonio, por eso hablamos de subsidios específicos para zonas aisladas como Magallanes. Sí, qué bueno que hayas cambiado de opinión. No, lo tenemos desde el comienzo. No, sí, me parece muy bien que vayas cambiando y adecuando tu discurso cada vez que se te cuestiona algo. Pero así mejoran las ideas. Quiero ir a un tema muy puntual, que es la electromovilidad. Quiero preguntarle el impuesto específico. Quiero preguntarle el impuesto específico, que es lo que le pregunté al señor más en la electromovilidad. En el impuesto específico, hoy, el ciudadano común y corriente paga este impuesto. Pero los dueños de las mineras, los dueños de las industrias, pagan 0. Los dueños de los camiones se les devuelve el 80% de lo que ellos tienen. ¿Usted va a mantener esta discriminación en la cual el ciudadano común paga el impuesto completo y los dueños de industrias, de mineras y de camiones son beneficiados? Nosotros queremos rebajarle al ciudadano común lo que paga por sus impuestos, queremos mantener el precio de los alimentos controlados. Si se aumenta el valor del petróleo para los camioneros va a subir, y queremos mantener el trabajo estable de aquellos que se desempeñan en la minería, que son muchos empleos que nosotros queremos que se mantengan. Pero quiero insistir en el tema de la electromovilidad. O sea, un dueño de una gran minera va a seguir pagando 0 por el combustible. Nosotros tenemos que avanzar en la electromovilidad. Y eso es algo que se puede hacer en Chile si logramos un plan de desarrollo de las energías renovables, con la energía solar en el sur, con el viento y el hidrógeno verde en el sur, y lo otro en el norte. Y tenemos, por ejemplo, que con el transporte colectivo menor, los colectivos, ellos lo que hoy día buscan es que no los dejen fuera del sistema. Quieren incorporarse a la electromovilidad, pero tienen que haber subsidios del Estado para que puedan renovar su flota de vehículos. Gabriel Boric, sobre el tema de los dueños de camiones, ¿está dispuesto a enfrentar paros, bloqueos, como ha ocurrido en otras ocasiones cuando se le ha intentado subir el impuesto? O sea, en el gobierno de José Antonio Kast, las grandes mineras van a seguir pagando 0 por el impuesto al combustible.
Nosotros vamos a hacer una cosa distinta. Y frente a lo que tú señalas, Daniel, de los camiones, yo creo que los camiones cumplen un rol. Y ese rol es complementario con el rol que puede tener el tren para Chile. Voy a insistir con este punto. Porque en Chile hoy día, en nuestro país, solamente el 1% del transporte de carga, perdón, el 5% del transporte de carga se realiza vía tren y el 1% del transporte de pasajeros vía tren. Podemos mejorar muchísimo en materia de tren. Tiempo. Nos quedan solamente 5 segundos, pero última pregunta muy cortita, señor Kast. Usted en su programa hablaba de privatizar las empresas del Estado que no sean rentables y vender parcialmente o privatizar Codelco, TVN y ENAP. De Codelco ya ha dicho que eso ya no va a correr. TVN y ENAP, ¿se privatizan o no se privatizan si usted es presidente? Estamos conversando con los directivos de los dos porque ambos han llegado a números azules, que nunca ocurrió durante los gobiernos de la concertación. Por lo tanto, si se logran mantener los números azules y hacer algo integrado y abierto a todos, y no con un concepto ideológico de la televisión pública en este caso, o de una empresa que tuvo por mucho tiempo pérdidas por el mal manejo, se puede conversar. Un concepto ideológico de la televisión pública. Yo lo que le puedo asegurar a los que están viendo es que en nuestro gobierno Codelco se va a mantener en manos del Estado y no lo vamos a privatizar. Gracias a ambos. Señores candidatos, uno de ustedes dos asumirá, ya me dio el dato, viernes, 11 de marzo, viernes de 2022, la presidencia de un país sin IFE universal. Significa que una familia de 4 personas que ha recibido aproximadamente 500.000 pesos al mes por varios meses, una familia de 4 integrantes, ya no dispondrá de esos recursos. Agreguemos que el aumento del precio en el último tiempo, los últimos 12 meses, es de 6,9%. Es decir, la gente que podía gastar 100 ahora puede gastar 93. Agreguemos que el Banco Central probablemente mañana en su reunión de política monetaria va a subir las tasas de interés. No se sabe todavía, pero se cree que de manera brusca, lo cual generará un frenazo importante en la economía. Quiero saber con qué plan de urgencia llegarán ustedes para las familias ese 11 de marzo. Señor Kast. Primero, decir que va a haber paz y seguridad. Segundo, decir que nosotros no vamos a partir el 12 de marzo, vamos a partir el 20 de diciembre trabajando. Tenemos convocado a los mejores equipos y ya tenemos claro dónde tenemos que empezar a trabajar. El IFE familiar se va a fortalecer no ahí, sino en el IFE laboral. Lo que ha sucedido en temas de pandemia es que muchas personas han ido a la informalidad. Nosotros tenemos que volver a la formalidad. Estamos dispuestos a analizar, por ejemplo, las personas que tienen el ingreso mínimo, el salario mínimo, que sea el Estado el que asuma el pago de las cotizaciones para fomentar el empleo. Tenemos que ver en el tema que menciona Gabriel, todo lo que es el tema de las pensiones. La pensión básica universal ya va a estar funcionando. Hemos planteado apoyos en temas de primera infancia, que son fundamentales para poder liberar a las mujeres de poder trabajar y no tener esa disyuntiva de si cuida a su hijo menor o avanza. Hemos planteado con Marcela Sabat todo un desarrollo de políticas públicas que van en favor de la familia y de las mujeres. Gabriel Boric, plan de emergencia para esta situación muy compleja de la economía chilena cuando usted llegue potencialmente a la moneda. Creo que lo contaba en otro debate con José Antonio. Hace poco estuve en Valdivia conversando con empresarios del rubro turístico y gastronómico y me decían, nosotros antes que una reactivación necesitamos un rescate. Porque después de la pandemia, después de haber estado tanto tiempo cerrados, o lo que le pasó a los comerciantes en Osorno, que estuvieron antes del estallido social, antes de la pandemia, 7 días absolutamente cerrados porque ESAL no cumplió con el suministro del servicio y los obligaron a cerrar a ellos y hasta el día de hoy no hay indemnizaciones. Necesitan un rescate. Lo que nosotros hicimos es un compromiso con las pymes, con las cooperativas, con las ferias libres. Nos juntamos con ellos en Independencia y les dijimos, vamos a trabajar en conjunto con ustedes en cuestiones que incluso yo creo que estamos de acuerdo con José Antonio Kast. La ventanilla única. Esas cosas parecen interesantes, pero más bien de mediano plazo. Me refiero a un plan de emergencia a todas estas familias. No necesariamente de mediano plazo. Acá hay cuestiones que con voluntad política se puede avanzar muy rápido. Y eso las pymes lo saben. ¿Bonos? Hoy día, ¿Usted tiene planteado algún bono de entrada? Nosotros vamos a mantener el IFE laboral. Creemos que ahí es donde hay que poner el principal esfuerzo. Tenemos que recuperar el empleo. Nos hemos comprometido con 500.000 empleos para mujeres, porque las mujeres han sido las que más han retrocedido en inserción laboral después de la pandemia y, por cierto, en el empleo joven.
ahí van a estar nuestras principales... Bonos por ahora no tienen agenda ustedes. Lo que pasa es que hay que ser muy A responsables esas con los familias que recursos están del Estado. desempleadas, por ejemplo. Bueno, con las familias desempleadas siempre vamos a buscar todas las formas de ayuda. Acá nosotros tenemos una diferencia muy sustantiva en el momento más crítico de la pandemia. El momento más crítico de la pandemia, cuando el gobierno del Sebastián Piñera no llegaba y no entendía la magnitud y profundidad de la crisis y se estaba discutiendo el primer retiro, hubo gente que dijo que no. Entre ellos, José Antonio Kast, ¿tiene planificado una agenda algún bono para esas familias que van a estar más complicadas? Primero decir que el tema de los retiros no es un tema de principio, es una mala política pública y los hechos lo han demostrado. Hay más inflación. Hoy día el sueño de la casa propia a algunos se le ha hecho imposible gracias a las políticas populistas que plantea Gabriel Boric. Una economía para crecer necesita estabilidad, certeza jurídica, cosa que no da. La fuga de capitales ha sido enorme, pensando que no íbamos a lograr este equilibrio y la gente veía como un hecho de la causa que nuestro sector iba a perder. Ganamos en la primera vuelta, ganamos, por lo tanto esas certezas se dan. Y respecto de los bonos, nosotros no tenemos problema en seguir otorgando bonos en la medida que haya recursos. Pero para que hayan recursos, Chile tiene que volver a crecer, tiene que volver a haber credibilidad. Y la credibilidad la da certeza, la dan los equipos económicos a los cuales uno le escucha las recomendaciones, no los desecha cuando le dan una recomendación. ¿Se instaló con fuerza la idea de la universalidad o la focalización de los recursos en la época de crisis? Cuando piensan en bonos, ¿piensan en universalidad o piensan en focalización, considerando el escenario inflacionario que estamos viviendo y que probablemente el próximo año también tengamos? Matías, Chile necesita crecer y necesita crecer con mayor justicia, con una distribución más justa de la riqueza. Y para poder crecer se necesita estabilidad, se necesita encuentro, se necesita un liderazgo que sea capaz de ponerse de acuerdo con quienes piensan distinto en función de un bien común. Señor Boric, esa ha sido mi trayectoria. ¿Bono Y respecto a la pregunta, o bono universal? respecto a la pregunta, nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con los ingresos fiscales, tenemos que apuntar a quienes más los necesitan hoy día. Volver a la focalización. El fisco hoy día no tiene recursos. Vamos a tener una disminución del 22% del presupuesto respecto al año pasado. Interesante, pero... Y nosotros eso lo vamos a respetar. Un poco como Iván le decía que socialdemocracia para su sector era una mala palabra, focalización para ustedes también, durante mucho tiempo. Es que, Matías, las cosas la gente caía en cama en su Matías, sector. las cosas no son caricaturas de sí y no. No, pero... la focalización como política pública permanente en el registro social de hogares, en donde le dicen de que por tener un televisor es rico y por lo tanto no tiene acceso a crédito, eso está No hay mal. problema con focalizar los recursos cuando son escasos. Cuando sea necesario, por supuesto que vamos a tener que definir. Eso no es lo mismo que la lógica de la focalización, por ejemplo, del registro social de hogares. Que la gente en su casa tiene absolutamente claro que no ha funcionado y que los discrimina de manera injusta. José Antonio Kast, ferreterías populares, gas popular, ¿le parece una buena medida para tomar en cuenta e implementar en su gobierno? A ver, primero decir que me vuelvo a alegrar de la evolución que ha tenido Gabriel y hoy día valora lo que es la focalización del gasto público. Perdón, nunca ha sido sí, pero vamos a lo suyo. Hay muchas municipalidades de su sector político que han adherido a las políticas de, por ejemplo, ópticas, librerías, farmacias populares. Cuando se hace bien, como lo hizo Evelyn Matei, a quien le doy las gracias por estar en mi equipo de campaña, ¿no es cierto?, y espero que en mi futuro gobierno, cuando se hace bien no hay problema. Si el problema es cuando se usa de manera populista y vemos la farmacia que inició Daniel Jadwe, que puede llegar a ser el ministro del Interior de Gabriel. Totalmente si falso. así, ¿Cuántas mentiras llevamos, Matías? Yo lo he descartado explícitamente. Gabriel, es una ironía. ¿Ah? Me Por alegra favor, que lo sigamos descartes. porque hay muchos temas interesantes. La gente va a estar feliz de saber que Daniel Jadwe no va a ser tu ministro del Interior. Así que gracias por aclararlo. No se construye encuentro con ironía. Descarta, José Antonio Kast, descarta que sigan estas empresas populares. Como le digo, las farmacias populares ayudan. Y ayudan en el sentido de igualar los precios a la baja y hacer un poder comprador a Cenabast que puede bajar los precios. Pero hay que hacerlo bien, porque aquí la farmacia popular quebró, lo más probable es que la inmobiliaria popular quiebre, lo más probable es que la Universidad Popular siga el destino de la ARCIS, que generó el Partido Comunista y que quebró y dejó abandonados a los estudiantes, a los académicos y a los administrativos. Señor Boric, ¿usted tiene la idea de amplificar esta oferta de productos populares, ferreterías, gas, farmacias? Estuve la semana pasada en Concepción con los diferentes alcaldes de la octava región, de la región del Biobío, entre ellos el alcalde de Chihuayante, que levantó la iniciativa de gas popular, gas a precio justo, porque se ha determinado de que se vende a 3 veces el precio de lo que las distribuidoras se lo compran en ANAP. Y eso la gente lo sabe en la casa, están chatos de la colusión, la gente está cansada del abuso. Ustedes se acordarán de este señor, me imagino.
el señor Pérez Cruz, uno de los financistas preferidos de la derecha, y que justamente cuando gente como él financian, dueño de una empresa de gas, financian la política, justamente es evidente que van a tratar de defender sus intereses. Nosotros estamos por un gas a precio justo, nosotros estamos por bajarle el precio a los medicamentos y por romper todas las colusiones que han existido y castigarlas como corresponde. Porque la gente está cansada de clases de ética para los poderosos cuando le terminan haciendo tanto daño a sus economías. Sí. Eventualmente... En esto tenemos un acuerdo, que tenemos que ser muy duros con los que se coluden y con los que abusan. Pero si vamos a hablar de gas para las personas y que lo hacen bien, de manera efectiva y eficiente, veamos el ejemplo de Rodolfo Carter en La Florida y veamos el ejemplo del alcalde Palacios en La Reina. Ahí tiene ejemplos concretos. No solamente basta levantar el tema, sino hacerlo efectivo. Veamos todos los buenos ejemplos. Veamos todos los buenos, independiente del color político del alcalde. Veamos todos los buenos ejemplos. Muchas gracias. Y con este diálogo estamos terminando la primera parte del debate presidencial de segunda vuelta Anatel 2021. Los otros 4 segmentos temáticos que hemos denominado de alguna manera como temas sociales. Vamos a hablar de cultura, narcotráfico, salud y pensiones. Les recordamos que en cada uno de estos bloques temáticos, cada uno de ustedes candidatos tiene 3 minutos y medio, ¿no?, para referirse a este tema. Además, el tiempo lo ven reflejado, el tiempo que les va restando lo ven reflejado en cada uno de sus podios. Nosotros también acá y por supuesto, y más importante aún, que lo vean reflejado en la pantalla nuestros televidentes. Abrimos entonces con Daniel Matamala y Cultura. Gracias, Sole. Hablemos de cultura. Ustedes todavía no son gobierno, pero en los últimos meses sí han tomado mucho poder en municipios y quiero evaluar cómo lo están haciendo en ese aspecto. Voy a partir con el señor Kast, por sorteo le toca en este tema. Usted suele hablar de dar la batalla cultural contra la izquierda o contra el marxismo cultural. En esa línea, los concejales de su partido, el Partido Republicano en la Municipalidad de Las Condes, negaron financiamiento a obras infantiles de Santiago Amil, el dinosaurio Pichintún y los títeres de 31 minutos. El argumento es que ellos promueven ideologías de la violencia e ideologías de extrema izquierda. ¿No le parece que eso es un acto de censura? Primero, nosotros nunca vamos a ir por la cancelación ideológica, como lo ha hecho, por ejemplo, el municipio de Santiago, suspendiendo y prohibiendo que usaran sus espacios para Lollapalooza. Tampoco vamos a ir en una discriminación por raza o por ideología antisemita, como lo hizo en Viña del Mar contra Puerto Ideas. Lo que ha ocurrido en Las Condes es que ellos dicen que los fondos tienen que ser concursables y en la medida que sean concursables se le van a entregar. Nunca se le ha negado un espacio para que se desarrollen las obras. Lo que sí se dijo es que los fondos tienen que ser concursables por cualquier entidad y que ahí sí se va a apoyar. Le cito textualmente las palabras de Vanessa Kaiser, concejala del Partido Republicano y presidenta de la Comisión de Cultura. Basta ya de financiar a personas cuya ideología ha destruido el país. ¿Por qué tenemos que financiar con plata de vecinos a gente que promueve ideologías de extrema izquierda? Esas fueron las razones que ella dio para que 31 minutos no fuera financiado por el Lo que se buscaba ahí era una asignación directa y nosotros somos contrarios a la asignación directa. Si es que ellos concursan y cumplen con todas las normas establecidas, se les entregarán los recursos necesarios, hasta donde entiendo que es una decisión del Consejo Municipal, no mía. Claro, pero cuando ellos hablan de que esto no se entrega porque 31 minutos o un dinosaurio significa una ideología extrema de izquierda y de violencia, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo le vuelvo a insistir, el Consejo Municipal tiene sus propias decisiones y en la medida que cumplan con todo lo establecido en las bases de postulación, lo que nosotros proponemos en todas partes es que todas puedan postular y que ya los fondos para la cultura no sean asignados casi a dedo por una cosa de costumbre, por tradición. Hoy día a todos los que vamos a pedir, a todos los que van a postular, les vamos a garantizar la igualdad en la entrega de recursos. Le tengo una pregunta luego al señor Boric, pero antes si quiere referirse a lo que dijo el señor Kast para que pueda haber debate. No, que nuestro gobierno, Tulio Triviño y el dinosaurio Anacleto van a estar totalmente bienvenidos en las actividades culturales porque no creo que sean una amenaza para nadie. Bueno, mis hijos se han criado con la música 31 minutos, así que para mí al menos también son un gran aporte a la cultura nacional. Bueno, que se lo cuenta su partido entonces. Bueno, se lo podrán decir mis hijos a todas las personas porque hemos disfrutado mucho con todas las canciones de 31 minutos. Ya, lamentablemente los vecinos de Las Condes no lo pudieron disfrutar porque los concejales de su partido dijeron que era ideología de la violencia. El señor Boric, precisamente lo que decía el señor Cáceres, la pregunta que tenía para usted. La nueva administración municipal de Viña del Mar, que es del Frente Amplio, se restó de uno de los eventos culturales más importantes de Chile, Puerto Ideas. Según los organizadores, la razón que se les dio fue que el evento recibía financiamiento de la Embajada de Israel. Misma pregunta, ¿no cree que eso es un acto de censura? Si es que efectivamente esa es la razón, es evidentemente un acto de censura que es inaceptable. No tengo ninguna duda.
Y el Puerto Ideas ha sido un tremendo evento que lleva mucho tiempo realizándose en Valparaíso. Qué bueno que se amplíe a otras comunas. Me parece ha traído a pensadores de talla mundial, ha abierto la cultura no solamente a las élites, sino a toda la gente que quiera participar. Por lo tanto, a mí me parece que es una buena noticia que iniciativas como Puerto Ideas se expandan. Si esa es la razón, porque ahí creo que la pregunta se la tienen que hacer a los responsables de tomar esa decisión, desde mi punto de vista es inaceptable. Y en mi gobierno jamás actuaríamos de esa manera. ¿Y usted como líder del Frente Amplio no ha llamado a la alcaldesa de Viña del Mar para saber si No he efectivamente hay una conversado con censura? ella específicamente sobre el tema, pero te planteo mi posición de manera muy directa. Yo tengo una gran opinión de Macarena Ripamonti, creo que está haciendo una tremenda pega en Viña del Mar. No le he escuchado una declaración específica respecto a ese punto, pero si esa es la razón, a mí personalmente me parece inaceptable y en nuestro gobierno no va a haber censura de ese tipo. Señor Kast, ¿algún comentario? Sí, y respecto de Lollapalooza. Lo de Lollapalooza, primero no hay censura en Lollapalooza. Lollapalooza se va a realizar, entiendo que en Cerrillos se decidió realizar. No, mi pregunta es por qué hay una cancelación ideológica de la alcaldesa de Santiago, que es del Partido Comunista. Pero basta de mentir, José Antonio. Si no hay una cancelación ideológica. ¿Tú sabes quién toca en Lollapalooza? Sí, tocaron aquellos que pusieron un rostro mío atravesado por una lanza. Pero yo te quiero preguntar, Pero ¿sabes quién es toca? ¿Por qué le atribuyes? Pero es que hay una cuestión que yo creo que la gente en la casa, la gente en la casa está cansada de las mentiras. Tú estás diciendo que hay una cancelación ideológica de Lollapalooza. Eso es falso. Lo que hubo fue un debate respecto del uso del espacio público por los efectos que esto traía a los vecinos del Parque O'Higgins. Ese fue el debate, no una cancelación ideológica por la ideología de las bandas que eventualmente tocaran. Y eso me imagino que todos los periodistas lo pueden refrendar. ¿Es una decisión que me gusta? No, no es una decisión que me gusta a mí, pero es una decisión que toma autónomamente. Lo cancelaron porque encuentran que es para los zorrones, los capitalistas, y los otros lo cancelaron porque suponen que tiene financiamiento de la Embajada de Israel. Eso no es... yo jamás defendería algo de esas características, José. Okay, sería bueno que llame a las dos alcaldesas. Y a diferencia tuya, y esto lo sabe la gente en la casa, yo soy claro en estas cuestiones. Somos personas tolerantes que creemos en la diversidad, en la inclusión y en la expresión de las ideas en Chile. Pasemos a otro tema para poder solo decir que el Partido Comunista ya gobierna en la Municipalidad de Santiago, pueden tener un anticipo de lo que podría ser un gabinete conformado por integrantes del Partido Comunista. La cultura tiene que ver también con modos de vida. Por ejemplo, y le quiero preguntar primero al señor Kast, luego tengo una pregunta para el señor Boric. Cuando la moneda se iluminó con los colores de la diversidad sexual, usted dijo, la moneda se rinde ante la dictadura gay. Si usted es presidente, ¿la bandera de la diversidad se va a poder izar en las instituciones del Estado o se va a prohibir? Yo siempre he señalado que hay una sola bandera que nos une, que es la bandera chilena. En la Convención Constituyente, por ejemplo, se quisieron izar varias banderas y la única que se prohibió fue la bandera cristiana evangélica. Y se discriminó. Y yo creo que si van a izarse las banderas, se tienen que izar todas, no solamente algunas. Y por eso siempre he sostenido que los entes públicos deben izar la bandera nacional, más allá de que se le puedan hacer homenajes, se puedan hacer actividades reconociendo las distintas culturas, las distintas corrientes de las distintas temas que hay en Chile. Pero la bandera nacional es la que se va a izar en todos los pabellones en los entes públicos. ¿Pero qué es eso de dictadura gay? ¿Perdón? ¿Qué es eso de dictadura gay? No, yo siempre he hablado del lobby gay. No, pero el tuit dice dictadura gay. Mira, la dictadura gay es lo que hizo Pablo Simonetti al ningunear, al insultar, al evadir. Es del 2017. Esa es la dictadura, esa es la cancelación ideológica que a ti no te gusta y que lo aplican tus partidarios. El término dictadura gay fue usado en ese momento por José Antonio Kast cuando la moneda se iluminó con colores de la diversidad sexual. Usted dijo la moneda se rinde a la dictadura gay. Y usted me pregunta si voy a usar la bandera, voy a usar la bandera de la nación, la bandera chilena, sin impedir que nadie manifieste libremente sus opciones. Por eso lo de Pablo Simonetti es tan grave, porque hay una cancelación ideológica, palabra que claramente no le gusta a Gabriel. A mí la palabra cancelación no me gusta nada. De hecho, yo mismo he sido víctima de violencia por pensar distinto a alguna gente. Y quiero ser muy claro en esto. Yo soy una persona de diálogo, soy una persona de ponernos de acuerdo con quienes piensan diferente. Y por lo tanto, en nuestro gobierno, las diversidades, disidencias, los grupos que han sido discriminados durante tanto tiempo van a ser bienvenidos y protegidos. Porque a las disidencias los siguen matando.
los siguen persiguiendo, los siguen discriminando. Y cuando tenemos un candidato presidencial que habla de dictadura gay, imagínense cómo sería su gobierno. Señor Boric, una última pregunta, nos queda poco tiempo para que puedan intervenir ambos. Hablando precisamente de las formas de vida, que son expresiones culturales. Para muchos chilenos el rodeo es parte de su forma de vida, es uno de los deportes y las actividades más populares, especialmente en las zonas rurales. En septiembre usted dijo que se compromete a que este sea el último año con maltrato animal y rodeo. Luego parece que cambió de opinión. ¿Mantiene lo que dijo en septiembre de que este es el último año con rodeo o cambió de opinión? Mira, estuve en la sexta región, en el sector de Los Lingües, en la comuna de San Fernando, en el sector rural, y conversamos justamente de este tema. Y cuando uno conversa de este tema en el territorio y no solamente desde el Parlamento, desde Santiago, se da cuenta, uno, de que los campesinos son los más interesados en cuidar a los animales. Y dos, de que estas decisiones no se pueden tomar arbitrariamente solamente desde Santiago y que nosotros, para proteger a los animales, vamos a hacerlo descentralizadamente, conversándolo con las comunidades y con los gobernadores regionales. No se acaba el rodeo, cambió de opinión. Se va a conversar con... mira, la verdad, nosotros no entendemos perfectamente de que hay tradiciones muy asentadas en el pueblo de Chile y que están preocupados por cuidar a los animales también y tenemos que buscar compatibilizar el avance de los tiempos con el respeto animal y con las tradiciones. Señor Kast. No, me encanta que hoy día ande de chamanto y de chupalla, que defienda el rodeo. Yo creo que tiene el uniforme de carabineros al lado, tiene un casco militar aquí. O sea, me encanta la evolución. Y te felicito, Gabriel, de verdad, porque me sorprende para bien toda tu evolución. Muchas gracias, Antonio. Sí decir que yo no me voy a meter en la cama de nadie, no voy a perseguir a nadie. Así que no crean las mentiras que le dice Gabriel. Muchas gracias a ambos candidatos. Cerramos el tema de cultura y ahora viene Soledad. Gracias, Daniel. Ya, tengo pésimas noticias para nuestro país. Según Senda, tenemos un preocupante aumento que ha sido consistente en el tiempo respecto del consumo de alcohol y drogas entre la población más joven. Este es un flagelo que la verdad no distingue clase social. La única diferencia es que hay algunos que sí tienen los recursos para tratar una adicción y otros derechamente carecen de esos recursos para tratar esa adicción. Parto con usted por sorteo, señor Boric. Eduardo Vergara, quien es asesor de seguridad de su comando, se ha manifestado partidario de la legalización como una solución al problema del consumo. Voy a ser un poco más específica y en una entrevista a la Radio Universidad de Chile hace algún tiempo, ¿sí?, criticando además el programa Elige Vivir Sin Drogas, que era un modelo extranjero que se trajo a nuestro país, dijo textual: muchos niños no tienen la posibilidad de vivir en un mundo sin drogas, dando por hecho que esto era una realidad y que era una realidad que prácticamente no se podía combatir. Como si ellos estuviesen condenados de por vida, ¿no?, por el lugar donde nacieron. ¿Usted está de acuerdo con este tipo de afirmación? Para mí lo importante es que la droga es un flagelo, tenemos que enfrentarla. Y la pregunta es si haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora, en donde claramente hemos ido perdiendo terreno frente al narcotráfico, y eso lo sabe la gente que está viendo este programa en su casa, en las poblaciones. Me lo dijeron en La Pintana, me lo dicen en Iquique, me lo dicen en La Serena. En todos los lugares donde uno va, el narco ha estado avanzando. ¿Queremos seguir haciendo lo mismo? Yo diría que tenemos que tener otras políticas públicas mejores. ¿Cuáles? Primero, redistribución y especialización de las policías en la persecución de los grandes traficantes. Segundo, seguir la ruta del dinero. Tercero, mejorar la ley de control de armas, fortalecer la ley de control de armas. Cuarto, prohibir el uso de fuegos artificiales. Todo el mundo sabe cuándo llega la droga. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, respecto a la legalización, a la discusión sobre la legalización, hay un debate abierto que no está zanjado. Yo creo que no se debe avanzar en general en la legalización de las drogas, salvo, yo estoy de acuerdo con la despenalización del autocultivo. Pero me parece que una afirmación así requiere de mucho más debate entre todas las personas involucradas, las sociedades científicas, las autoridades expertas en la materia, también la gente que ha sufrido. Le pediría, sí, que como estamos a 6 días de la elección, haya más definiciones al respecto, porque efectivamente usted en su programa de gobierno, en el inicial programa de gobierno, dice: vamos a analizar los cambios a la ley 20.000 para que el consumo recreacional de la cannabis sea legal para mayores de edad. ¿Va a legalizar o no la marihuana? Pero es que, ¿sabes qué, Soledad? El rol de un presidente de la República no es dar respuesta a cada una de las preguntas específicas, porque nosotros tenemos gente en la que podemos confiar y necesariamente también debemos escuchar. ¿Pero cuál es su opinión? Mi opinión es que hay que legalizar el autocultivo y que no se debe avanzar más allá y que hay que centrar el combate en los narcotraficantes, en los grandes narcotraficantes, endurecer el control de armas, que esa gente esté tras las rejas y no las familias. Y además, por
por cierto, me parece tremendamente importante que esto venga de la mano con una recuperación de los espacios públicos en los barrios. Y es en parte de Cerrillo, su lo vimos en Cerrillo el otro día, un peladero, los vecinos lo transformaron en cancha. Y es parte de su programa y de los puntos que usted establece. Deme un segundo para avanzar en la discusión y poder avanzar también con el candidato Kast. Usted es contrario a la legalización de la marihuana. La pregunta directa para usted, entonces, es si penalizaría o no el consumo. Primero, yo creo que tiene que haber un cambio de actitud de las autoridades. Y por eso nosotros, a mí me tocó en la elección presidencial anterior insistir mucho en el test de drogas. En este también lo he hecho. No he tenido la acogida de Gabriel en este caso de someternos ambos a un test de droga. Yo creo que este es un buen momento para que los dos digamos, vamos a hacer un test de droga de pelo para acreditar que ninguno de los dos consume. Porque yo creo que Gabriel no consume, yo tampoco consumo. Porque ahí hay una dependencia. Déjeme hacer una pausa ya que usted está haciendo una apelación directa. ¿Usted se va a hacer el test de drogas? Mire, ¿sabe? No solamente le voy a responder esta pregunta, porque yo no estoy presto para hacer shows como los que propone muchas veces José Antonio Kast. Acá está el test de droga realizado por la Red de Salud UC Christus en la fecha del 2 de noviembre del 2021. Acá lo pueden ver todo, lo vamos a subir a las redes sociales para que no tengan ninguna duda. En cocaína y metabolitos, cannabinoides y anfetamina, todos no detectados. Yo no soy un consumidor de drogas. Yo nunca lo he dicho. Y el plantear la sospecha, que es la misma característica de todos los discursos de ultraderecha, tratar de instalar una sospecha, instalar una duda. Tus partidarios, los partidarios de José Antonio Kast hasta me inventaron una ficha clínica falsa, que en Magallanes una clínica tuvo que salir a desmentir. Usted traía este test de drogas preparado, me imagino, para el momento. ¿Le molestó hacérselo? ¿Le molestó que tuviese esa interpelación por parte de su contendor? Es que, ¿sabes qué? Me parece que la campaña de mentiras, difamaciones, el tratar de hacer una campaña sucia en vez de expresar las ideas propias, no es el camino que requieren los chilenos. Nosotros necesitamos encontrarnos, no dividirnos. Perfecto. Y lo que ha hecho José Antonio Kast es justamente lo contrario. Por eso lo traje acá, sin aspavientos. La gente lo puede ver, está certificado. Lo vamos a subir a nuestras redes sociales para que ojalá se dejen de mentir al respecto. Bien, continuamos yo entonces. Le agradezco a Gabriel, yo le agradezco a Gabriel nuevamente, pero podríamos haber evitado bastantes de los debates donde él podría haber pedido disculpas por distintas acciones antes de que esto hubiese escalado. Y en el tema de droga, claramente, si hubiese accedido al tema inicialmente, habríamos evitado este debate. Esto no se trata de me hacer show alegro que hayas televisivo. venido listo con tu examen de droga. Y vuelvo a insistir, creo que sería muy interesante que Anatel organizara otro debate entre Gabriel Boric y Gabriel Boric, porque cada vez más se parece a mí. Continuemos con la pregunta respecto de la penalización del consumo. ¿Me contestaba usted que está disponible para la penalización del consumo? Hoy día nosotros lo que tenemos que buscar es darle una señal clara. Las personas están angustiadas por lo que ha avanzado el tema del narcotráfico. Y las drogas blandas, las mal llamadas drogas blandas, son el camino de entrada a las drogas más duras. Aquí Gabriel habla de los fuegos artificiales están prohibidos y los narcotraficantes hoy día los usan como nada. Bueno, y respecto del tema del autoconsumo, cuando estuve en la Comisión de Salud y se discutió esto, yo fui contrario, porque les decía, miren, en el colegio a los niños se les dice que la droga es mala. Y ustedes aquí lo que están diciendo es que van a liberar esto, por lo tanto el niño en la casa, ¿qué es lo que va a ver? A su padre cultivando la marihuana y diciendo, qué bueno es esto. Y en el colegio alguien va a estar diciendo, qué mala es la droga para los jóvenes. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Qué es lo que queremos? Instruir a nuestros jóvenes, educar a nuestros jóvenes en que tienen que tomar distancia de la droga hace bien o hace mal. ¿Qué nos dicen los neuropsiquiatras, qué nos dicen los psiquiatras en general? Que no es conveniente abrir la puerta al consumo de la droga. Hoy día el consumidor no debiera tener una sanción. El productor, el dealer, él debería tener todas las sanciones. Entonces, y nosotros, así como Gabriel dice que él no quiere un presidente que vaya a la guerra, yo le digo que sí voy a ir a la guerra contra el narcotráfico, porque está destruyendo a nuestra sociedad. Ya, pero lo que me quedó claro de sus palabras es que no está de acuerdo con la penalización del consumo. Usted dice, persigamos a los traficantes. Súper breve le pido la siguiente respuesta, señor Kast. Usted en el programa dice lo siguiente: las Fuerzas Armadas, en casos justificados y como medida estrictamente excepcional, podrán colaborar en materias de seguridad pública cuando sea requerido al fin de luchar contra el terrorismo y el tema que nos atañe hoy, el narcotráfico. ¿Qué situación se imagina? ¿En qué situación se imagina participando las Fuerzas Armadas? Por ejemplo, la que estamos viviendo en la Araucanía, en Arauco, donde hoy día las Fuerzas Armadas están colaborando con Carabineros.
tienen un control perimetral de entrada y salida de la comunidad de Temucuicui, donde hay un narcotraficante prófugo de la justicia que está adentro y nadie puede entrar porque la vez que entraron los policías de investigaciones asesinaron a uno de sus funcionarios, y tienen elementos para la supervigilancia, ¿no es cierto?, de radares, aviones, etcétera, que permite determinar claramente dónde hay movimientos extraños a horas inadecuadas, y eso requiere la ayuda de la fuerza militar. Lo mismo en el control de fronteras. Bien. El narcotráfico que ingresa por las fronteras, por el mar, por vía aérea, es muy grande. Y nosotros tenemos que usar todos los medios disponibles para hacerle y declararle la guerra al narcotráfico. Aquí probablemente mi pregunta sea más larga, ¿no?, que la respuesta que ustedes nos puedan entregar, porque además les quedan 30 segundos aproximadamente a cada uno. Pero quiero llevarlos a esta situación porque nos parece tremendamente relevante. Cuando hablamos de inseguridad en los barrios, finalmente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un drama que ninguno de nosotros presentes aquí en este estudio ha vivido. Estamos hablando de un drama cuando tu vecino es narcotraficante, cuando escuchas balas, cuando tienes que esconderte de esas balas. Significa vivir con miedo respecto del futuro de tus hijos, que tus hijos no puedan salir a jugar con sus vecinos, no sabes quién es el vecino y si eso le va a provocar seguridad o inseguridad. Significa tener pánico, además, a la denuncia, pánico, porque efectivamente hay represalias. Algo así como vivir prisionero en casa. Y de paso, una cifra dramática, triste para nuestro país, a mi juicio inaceptable. Más de 60 menores han fallecido por las llamadas balas perdidas en solo los últimos 4 años. Yo leí efectivamente sus programas, los primeros y los segundos, las correcciones, etcétera, pero la pregunta es más directa. ¿Cuál es la herramienta de corto plazo que ustedes tienen o pueden prometer hoy para aquellas personas que sufren lo que yo acabo de escribir, que no son pocas y en todas las comunas de Chile? Gabriel. Estuve en La Pintana con víctimas de delitos violentos, un niño, un padre cuyo hijo había fallecido por una bala loca que le llegó cuando iba a la micro, un padre de 5 hijos que falleció cuando abrió la puerta porque una bala le rebanó el pescuezo, una madre que murió amamantando a su hija, producto de una balacera, y nos comprometimos con ellas a varias cosas. Uno, a establecer un protocolo de reparación de las víctimas del narcotráfico y la delincuencia. Y, en segundo lugar, tal como lo decía antes, vamos a aumentar fuertemente la ley de control de armas. Okay. No puede ser de que hayan tantas armas. Y no solamente armas profesionales, sino también armas hechizas que modifican para poder realizar este tipo de actividades ilícitas. Lo vamos a hacer, pero durísimos con eso, que no les quepa duda. El narco, nuestro gobierno, no va a tener espacio, y yo me alegro que en esto estemos todos de acuerdo. A ver, veamos si estamos de acuerdo. No hay que tratar de buscar diferencias donde no las hay. Yo me imagino que todos quienes estamos en política hoy día tenemos que ser muy claros en esto y no permitir que el narco siga avanzando. Sus segundos. Uno es lo que uno dice y el otro es lo que uno vota. Gabriel Boric votó en contra de la ley antibarricadas, votó en contra de la ley que penalizaba el uso de fuegos artificiales y dice que va a ser una ley de control de armas. Las armas que usan los terroristas están ya fuera de la ley. ¿Por qué tendrías que modificar una ley para incautarle armas automáticas a los delincuentes narcotraficantes? Por lo tanto, uno tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que vota. Oye, todos los problemas que tuvimos por la ley antibarricadas y todo, ahora dices que la votamos en contra, la votamos. Y la ley de fuegos artificiales, ¿por qué no querías penalizar el uso de fuegos artificiales? Yo creo que hay que penalizar el uso de fuegos artificiales. ¿Y por qué lo votaste distinto? ¿Cuál es la ley que voté en contra? La ley que penaba el uso de los fuegos artificiales. ¿Pero sabes lo que decía la ley? Lo que pasa es que durante este gobierno, y en particular ahora último, se ha insistido en un populismo penal que no apunta al fondo del asunto. Porque si quieren seguir con las mismas recetas que han seguido durante estos últimos 4 años, claro, está bien, voten por José Antonio Kast. Pero si quieren cambiar y enfrentarlo desde otra perspectiva, los invito a hacerse parte de este proyecto. Seguir haciendo lo mismo, que no están dando resultados y la gente en sus casas lo sabe, no es un buen camino. Les agradezco a ambos. Cerramos con el tema del narcotráfico. Iván. Muchas gracias, Sol. Hablemos de un tema que general, el tema del narcotráfico es policial, pero también es un tema de salud. Pero para hablar de salud, les propongo que hablemos primero de la pandemia. Parto con José Antonio Kast por el sorteo, pero la pregunta es para ambos igual. En términos de la vacunación, ¿qué es lo que esperan hacer en materia de vacunación? Por ejemplo, ¿saben con cuántas vacunas cuenta el país para su eventual primer año de gobierno, José Antonio? Esa pregunta la va a contestar la doctora Daza. A ver, claramente el equipo de salud con el que contamos hoy día y que encabeza Paula Daza tiene todos esos antecedentes. Yo
reconozco que no soy un experto en número de vacunas, sí sé que el plan de vacunación que ha llevado adelante el gobierno es de los más exitosos a nivel mundial y vamos a continuar con eso. Y contamos con la persona que ha tenido la continuidad en el plan de vacunación. Ya, pero no le he dicho exactamente cómo están los planes para el próximo año, para el 2022. A ver, ella siempre dice que se habla en base científica y nosotros tenemos que avanzar en algo que está ahí a puertas, que es la producción de vacunas en Chile. Hay un convenio de la Universidad Católica con las autoridades chinas para poder avanzar. Tenemos que tener dentro de lo que es el Instituto de Salud Pública los mejores profesionales para certificar y tener nosotros una propia producción. Pero Chile ha tenido la garantía de ser un país estable, un país confiable. En esto sí reconocerle al gobierno de Sebastián Piñera que ha hecho bien las cosas en todo lo que es el proceso de la pandemia, salvo en la extensión de lo que fue los estados de excepción para controlar el movimiento de las personas. Y aquí hace una referencia a algo que dijo Gabriel respecto de la pandemia, que dijo que los hoteleros, los que están en el rubro gastronómico, estaban muy complicados. Bueno, la doctora que acompaña a Gabriel en su campaña decidió jugársela por el cortocircuito, que era el cierre total de todo. O sea, era la quiebra de todos aquellos que él dice que va a defender. Vamos a tratar de tocar todos esos temas, pero les pido que vamos más corto para que alcancemos. Gabriel Boric, sobre la vacunación, ¿piensa mantener la misma estrategia? ¿Sabe con cuánto cuenta su eventual primer año de gobierno? No solo mantener la misma estrategia, profundizarla y ampliarla al resto del sistema de salud. El sistema de vacunación ha demostrado que cuando colaboramos en materia de igualdad y en plano de igualdad, el sistema público y el privado, se pueden lograr grandes cosas. Y Chile ha sido un éxito en materia de vacunación, de lo cual todos estamos orgullosos. Ahora, la vacunación es un tema que tiene que ser mundial, porque cada vez que emergen nuevas cepas de justamente el virus, es porque hay lugares en donde hay muy pocas tasas de vacunación. Muy pocas, particularmente ahora la Omicron en África. Así que tenemos que conversarlo también con nuestros vecinos, tenemos que incentivar y tener una política de que todo el mundo se pueda vacunar. Y ahí quiero también ofrecerle mis respetos a los trabajadores de la salud primaria que se la han jugado con todo durante este año. Nosotros vamos a seguir esta buena política que llevó adelante el gobierno de Sebastián Piñera, que me parece que es importante destacarlo porque acá tenemos muchas diferencias, pero las cosas buenas se destacan. Saludar a los funcionarios, a los trabajadores y trabajadoras de la salud y vamos a potenciar el proceso de vacunación. Y si estuvieran disponibles, ¿mantendría algunas de las autoridades? ¿Mantendría, por ejemplo, a Rodrigo Yáñez de la Subsecretaría de Relaciones Económicas, que ha sido uno de los artífices de que las vacunas estén en Chile? Hay que ver si están disponibles. Mira, yo creo que hay temas que son de Estado y que tienen que ir más allá de los cambios políticos de turno. Yo no estoy pensando en un cuoteo de este cargo le toca al del partido X. Y por lo tanto, si hay alguien que está haciendo bien la pega en un tema tan sensible como este, que requiere continuidad, para mí sería un honor que quisiera seguir trabajando con nosotros. José Antonio Cast, igual hay una parte de su base republicana que no le gustó tanto que llegara Paula Daza, porque usted aquí la reivindica le faltaron los fuegos artificiales, digamos, pero han prohibido. Pero hay una parte de su base que no le gustó, precisamente porque consideran que hubo demasiadas restricciones durante las cuarentenas. Sí, y es parte de lo que son los conglomerados políticos, pero claramente yo he sido partidario de la vacunación. Yo tuve COVID al igual que Gabriel, lo pasé bastante mal. Escuché a muchos médicos que marcaban la diferencia, las personas que llegaban con vacunación y las que no, sobre todo adultos mayores. Tengo las 3 vacunas puestas y si es necesario y avanzar a una 4ª vacuna, también lo haría. Soy partidario del pase de movilidad mientras tengamos este tipo de pandemia, cosa que no le gusta a muchos de mis partidarios, y yo lo tengo claro. Sí, porque Gonzalo Lacarrera dijo el otro día, que es diputado electo republicano, dijo el otro día que estaba dispuesto como a conversarlo y a dejárselo en manos de los locatarios más que de cómo es ahora. Nosotros creemos que aquí hay un bien público y es la autoridad la que tiene que tomar ciertas determinaciones, y esto efectivamente a algunas personas no les gusta. Pero nosotros lo que sí vamos a resguardar es la voluntariedad de la vacunación. Lo mencionaba José Antonio Cast, Gabriel Boric, respecto de su jefa de campaña, la doctora Isquia Siches, que desde el Colegio Médico defendió un cambio en la gobernanza respecto de la pandemia. Si usted es presidente y la doctora Siches es parte de su equipo, ¿habría que esperar entonces que su gobierno cambiara la gobernanza, es decir, que cambiara las prerrogativas y compartiera las prerrogativas del Ejecutivo con el Colegio Médico, con las universidades, con las asociaciones de expertos y de alguna manera compartiera el poder respecto de las decisiones de un eventual rebrote de la pandemia? Lo bueno que se ha hecho en este gobierno se tiene que mantener. Lo malo o lo que se pueda mejorar, vamos a hacer todos los esfuerzos por mejorarlo. Y en eso yo no tengo ningún problema en decirlo, y Isquia también
con quien he conversado esto, así lo ha planteado. Han habido diferencias en el proceso de gobernanza de la pandemia y hay cosas que sin lugar a dudas, como el manejo de datos al principio, que se podrían haber hecho mejor, el tema de los ventiladores. Y hay varias cosas que se podrían mejorar, pero lo bueno que se ha hecho, desde mi punto de vista, hay que mantenerlo. Ya, pero la doctora Sichel piensa que tendría que haber habido un cortocircuito, como mencionaba José Antonio Kast, y que la gobernanza siempre tuvo que haber cambiado, tuvo que haber sido distinta. Digo, la gobernanza que tuvo Sebastián Piñera sobre esto, la manera que tuvo de administrar el poder. Te insisto, respecto a las decisiones, Iván, ¿estuvo bien o las estuvo cosas buenas y que hayan dado resultado y que las evaluemos como positivas, se van a mantener. Y esas decisiones finalmente las toma el presidente. Personal que estuvo a cargo de esta estrategia, estoy pensando en el ministro París, en algunos de los subsecretarios, ¿los mantendría, aparte del de Relaciones Económicas? Yo creo que a los cargos ministeriales tienen que estar comprometidos con un proyecto que vaya más allá de solamente algo sectorial, pero a los cuadros técnicos que han trabajado bien, independiente del partido político del que sean parte, o si son independientes, yo no tendría ningún problema en mantenerlo. Hablemos de cambios en la salud. Me gustaría decir una última cosita, porque José Antonio dice... Hemos respaldado, nos dicen que la vacunación es voluntaria, pero quienes no se vacunen no van a poder circular libremente. Hemos respaldado las medidas durante el periodo crítico de la pandemia, pero transformar a Chile en una dictadura sanitaria permanente es inaceptable. José Antonio Kast, ya tenemos la dictadura gay, tenemos la dictadura sanitaria, refiriéndose creo que a Daniel Matamala, hablaba de la dictadura mediática progresista. Entonces, ¿cuántas dictaduras crees y en cuáles no, José Antonio? Todas las dictaduras son malas y la cancelación ideológica es muy también mala. Ya, pero en este caso, ya que estamos hablando de salud, ¿usted cree que efectivamente hubo una dictadura sanitaria? No, lo que yo señalé es que el exceso de algunas medidas, como en el tema de los estados de excepción, era poco conveniente, precisamente por lo que señalaba Gabriel y que hoy día reconoce que antes no reconocía, que el comercio, tanto hotelero como gastronómico y otros, necesitaban cierto grado de libertad. El delivery, para algunos que no tenían productos esenciales, se prohibió. ¿Cuántos pymes trataron de abrir sus locales y querían mandar vía delivery los productos y no podían? Porque había un estado de excepción que era distinto a las medidas sanitarias. Ya. Imagínate con los estados de excepción de José Antonio, ¿cómo sería eso? Nos queda un minuto para que alcancemos a hablar de los cambios en Habría salud. Usted seguridad decía, y certeza jurídica. en su programa usted dice que lo que va a hacer básicamente en términos de salud es aumentar la libre elección para el nivel A de FONASA, que hoy no tiene libre elección y que es el nivel de más bajo ingreso. Y dos, que va a convertir los servicios de salud en empresas del Estado, que le va a cambiar el modelo organizacional y legal, digamos. Aparte de eso, digamos, ¿cómo pretende mejorar la atención en salud? Que fue algo que mencionó hace un rato. ¿Cómo pretende mejorarle la salud a los chilenos con medidas como esas que la verdad es que parecen poco, digamos? En salud se ha aumentado en los últimos años casi un 10% permanente el presupuesto, lo cual me parece muy bien. Pero así como hemos aumentado casi un 40% el presupuesto de salud en algunos años, la atención ha bajado en un 5%. No se condicen las dos cosas. ¿Y qué está fallando en la gestión? Y también la modernización. Nosotros hoy día podríamos tener un hospital digital de verdad, que a alguien que esté en un lugar apartado como Viviri se le puede hacer un examen a distancia en la medida que haya digitalización, en la medida que haya conectividad digital, que es lo que nosotros queremos hacer. Por lo tanto, la atención de salud y las listas de esperas, tenemos todo un desarrollo para poder bajarlas saliendo ahora de esta pandemia sanitaria que tenemos. Participación de privados, se nos acaba el tiempo, pero participación de privados en la solución de listas de espera, comprando el Estado esos servicios. Se demostró en la pandemia, y eso es algo de las cosas que valora Gabriel hoy día, es la participación pública y privada. La conexión de toda la red de salud fue necesaria y para avanzar y solucionar el tema de las listas de espera, claramente tenemos que tener el apoyo del mundo público y del mundo privado. Gracias, José Antonio. Gabriel, usted propone en su programa el final de las ISAPRES con una transición, evidentemente, y que el 7%... Que pasen a ser seguros complementarios de segundo piso. Exactamente, ya le voy a preguntar. El 7% se va directo a FONASA obligatoriamente. No a FONASA, a un nuevo sistema de salud. Bueno, exacto, a un nuevo sistema de salud estatal. A un nuevo sistema de salud. Y aparte de eso, habría que la gente que pueda contratar un seguro complementario que funcionaría la ISAPRES. Quiero que me explique cómo funcionaría todo eso, pero en rigor, en general, ¿qué pasa en su reforma a la salud con el sistema privado, con las clínicas privadas, con las ISAPRES y con las casi 130.000 personas que trabajan en ese sector? ¿Cuál es el destino que tiene el sector privado en salud con una reforma con lo que usted propone? Bueno, primero, los prestadores de servicios de salud tienen que seguir funcionando, tal como funcionaron en la pandemia. En la pandemia es el mejor ejemplo de esto. Acá nadie está pensando en llegar a cerrar las clínicas porque son privadas, no. ¿Con fijación de precios del Estado?
tiene que haber una fijación de precios, por supuesto, en función de los recursos que tengamos para poder igualar hacia arriba. Eso es lo que nos importa a nosotros. Queremos igualar hacia arriba. Y lo importante, Iván, es que vamos, antes de hacer esa reforma que es estructural, que es una de las prioritarias de nuestro gobierno, vamos a tener, y en esto yo me imagino que también vamos a estar de acuerdo con José Antonio, que enfrentar las listas de espera. Las listas de espera han subido tremendamente, y no solo las listas de espera, las falta de atención en materia de salud mental. Ahí tenemos dos crisis graves en la cual vamos a tener que poner todo el esfuerzo durante nuestro primer año de gobierno para poder disminuir las listas de espera y mejorar la atención en materia de salud mental. A ver si alcanzamos listas de espera y precios en la salud para las listas de espera y para el futuro. Fijadas por el Estado, ¿de qué manera? ¿Con un ente autónomo, independiente, que fije un precio justo o fijado por el gobierno de acuerdo al presupuesto que tenga? No, tiene que ser un ente autónomo que fije un precio justo. Acá el gobierno tiene que entender de que muchas veces los políticos no tenemos todas las soluciones ni todos los recursos y que por lo tanto hay que recurrir a quienes más saben de estos temas para poder colaborar. La colaboración público-privada en esto es bienvenida. Lo que nosotros queremos es que deje de haber un sistema que discrimina entre ricos y pobres y que avancemos hacia arriba, nivelemos hacia arriba. La salud va a ser mejor en nuestro gobierno. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, José Antonio. Matías del Río. Gracias, Iván. Pensiones. Se ha hablado tanto en las últimas horas de pensiones. Vamos a tratar de enfocarnos en algunas áreas. Y le quiero preguntar a Gabriel Boric, que por sorteo le toca partir. En su último programa, usted habla y plantea que 2/3 de las cotizaciones futuras será administrado por un ente público con modalidad de cuentas individuales como la actual. El otro tercio será reparto. Hoy, un cotizante que tiene un sueldo bruto de 500.000 pesos paga, en promedio en el sistema de AFP, 1%. Es decir, 5.000 pesos de administración al mes, 60.000 pesos al año, porque le administran sus recursos con las rentabilidades que conocemos. ¿Cuánto de su salario piensa usted en su proyecto cobrarle a las personas que lo están escuchando? ¿Tú sabes cuánto ganan las AFP al día, Matías? Yo le pregunté por el cobro de comisiones de las AFP. Exactamente por eso. Las AFP hoy día, si mal no recuerdo, están ganando de orden de los 1.000 millones de pesos diarios. Nosotros queremos crear un sistema que sea autónomo, en donde se respeten los ahorros previsionales de los chilenos y por lo tanto descarto de manera categórica de que por parte del gobierno se pueda hacer uso de esos recursos para otros fines. Queremos un sistema que sea autónomo como el Banco Central, que tenga criterios de inversión diversificados, en donde esté empezando en aumentar, por cierto, las pensiones, en donde se incorporen diferentes elementos, porque tenemos una crisis grande en materia de pensiones. Que todos quieren... y para que la gente entienda. Todo el tiempo no vamos a poder hablar. Es que me gustaría que usted le dijera a la gente en su casa que gana 500.000 pesos brutos, ¿qué porcentaje de sus ingresos piensa cobrarle este ente público que le va a administrar la plata hacia adelante? Suponiendo que va a conseguir las mismas rentabilidades. Precio. No, nosotros estamos pensando en una institución sin fines de lucro. No, pero ¿qué tiene que ver los fines de lucro con cuánto va a cobrar por la administración? O sea, Matías, yo no soy experto en los costos de administración exactos que pueda tener un nuevo sistema respecto a eso. Lo que sí sé es que hoy día las pensiones en Chile son bajísimas y que nuestra propuesta es aumentarla a todos en 250.000 pesos más de lo que ya tienen. O sea, si una persona hoy día tiene una pensión de 300.000 pesos, en nuestro gobierno va a tener una pensión de 550.000 pesos. Y eso es lo importante y lo que al final le importa a la gente. Y en este proceso... También a la gente le importará, diputado Boric, cuánto le va a costar que le administre su plata. Pero déjeme preguntarle al candidato Kast también. Todos vamos a tener que ceder. Yo creo que eso también es importante. ¿Ceder quiere decir que va a ser más del 1% actual? No, todos vamos a tener que ceder en las posiciones con las que uno viene, porque tenemos que ponernos de acuerdo. No podemos, llevamos 10 años sin ponernos de acuerdo. Déjeme hablar con José Antonio Kast, por favor, sobre este tema, porque él propone mucha más competencia. Esa es la modalidad que usted ha planteado. Sus candidatos dicen que, o sus asesores, que va a haber una competencia brutal en esta área. Terminar el giro único. ¿Usted ha hecho los números? ¿Cuánto le va a cobrar a las personas por administrarle esa plata cuando tenga el doble de AFPs o de administradores? Bueno, hoy día el cobro va entre el 0,58 de la AFP que licitó la última asignación, ¿no es cierto?, de las cotizaciones y el 1,4, 1,45. Que es la más cara. Por eso puse promedio 1%. ¿Cuáles son los números a los cuales usted pretende llegar? Nosotros lo que estamos planteando no solamente en los números. Uno es que no confiamos en que un ente público pueda administrar esto y mantener la rentabilidad de lo mismo. Por lo tanto, la competencia lo que va a hacer es ir más al borde de abajo de lo que hoy día se cobra, que es el 0,58,
porque también creemos que tiene que haber un cambio en el sistema. Más que la fuerza de venta, tiene que haber una fuerza educativa hacia las personas. Yo supongo que si su planteamiento es más competencia, cuando uno busca más competencia en algo, es para tener mejores precios para los que van a comprar. Por eso va a haber ¿Usted ha hecho los números? Esa es la pregunta. Nosotros lo que le podemos decir es que si hoy día el precio más bajo es 0,58 del sueldo mensual, eso debiera bajar. ¿En cuánto va a bajar? No sabría decirle, pero claramente todos van a tender a la baja. Me gustaría que ambos contestaran respecto de uno de los problemas que tanto la Comisión Marcel como la Comisión Bravo han establecido como uno de los principales del sistema de pensiones chilenos. Es que 3 de cada 10 personas son las que suelen cotizar con periodicidad, que no tienen lagunas, que mes a mes están poniendo su ahorro en los sistemas de pensiones. 3 de 10. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Qué piensan hacer con los otros 7? ¿Y cómo piensan cobrarle a las personas, por ejemplo, las informales, independientes? Gabriel Boric. A ver, en primer lugar, para cerrar el punto anterior, en el sistema que nosotros estamos proponiendo es un símil del Banco Central que administra los ahorros, para que no se acuse de intervencionismo o se inventen mentiras respecto a eso, que no gasta en publicidad, ni en retiro de dividendos, ni en estos gastos, y por lo tanto eso no se le va a cobrar al trabajador. José Antonio Kast decía que en su propuesta el 4% extra que propone de aumentar las cotizaciones lo iba a pagar el sueldo del trabajador. Nosotros creemos que esto tiene que ser por parte de los empleadores, ayudando, por cierto, a las pymes y de manera gradual. Dicho esto, lo que tú señalas, Matías, es una cuestión que es tremendamente importante. En Chile hay demasiada informalidad. Tenemos cerca de, hoy día, un 30% de informalidad en el mercado laboral y eso genera costos para el futuro que son tremendos. Vamos a incentivar contratos formales y ahí es tremendamente importante que todos nos pongamos de acuerdo para que la informalidad vaya en retirada y en eso también todos los empleadores y los mismos trabajadores van a tener que colaborar. ¿Usted cómo piensa incorporar a las personas que hoy no están pudiendo cotizar, sea cual sea el sistema, público o privado? Sí, primero aclararle a Gabriel que en el mismo programa donde fuiste tú y hacía mucho calor, cuando yo fui hacía menos calor, transpiré menos, me equivoqué en el concepto del 4% y te aclaro al tiro que el 4% es con cargo al empleador y no al empleado. Buenísimo, así que, qué bueno que como no viste la rectificación, te la hago al tiro para ahora, que puedas evitar ese tipo de comentarios. Lo importante es más allá del aire acondicionado, lo importante es que todos los expertos chilenos internacionales sostienen que 4 puntos porcentuales no basta, que no estamos en el nivel OCDE con 4% más. Lo que nosotros planteamos es una reforma integral. Uno es abrir la competencia. Nosotros no queremos terminar la AFP. Hoy día, gracias a Dios, también Gabriel dice que no las va a terminar. O sea, hay una contradicción entre lo que dijo en el primer bloque y en el segundo bloque, porque ahora es el ente único. Ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, por ejemplo, con el aporte de 1 millón de pesos a cada hijo nacido vivo. A cada persona, a toda persona, ¿no es cierto?, al nacer le vamos a entregar 1 millón de pesos para que lo pueda retirar cuando ya esté en su edad de jubilación y tenga al menos 12 años de cotización. Ese es un incentivo muy importante. En el caso de otros candidatos como Franco Parisi, planteaba 2 millones. Ojalá pudiéramos llegar a eso. De los informales y de los que no están cotizando, los que están informales hoy día, lo que vamos a hacer también es un incentivo. Por eso, en el bloque anterior le planteé que a las personas que hoy día tienen el ingreso mínimo, vamos a ir no solamente con el IFE laboral, vamos a ir también a señalarle que nosotros le vamos a pagar las cotizaciones a esas personas que están en el sueldo mínimo para que se produzcan esas cotizaciones. Por lo tanto, vamos a trabajar y también vamos a trabajar en el tema de la informalidad respecto de lo que se produce entre empleador y empleado. Por ejemplo, lo que señalaban de FONASA. Hay gente que llega a algún acuerdo porque si le suben el monto de su ingreso va a tener que pagar el bono de FONASA y eso es una contradicción. Gabriel Boric, en el sistema de pensiones, de cotizaciones, sistema futuro suyo, que es administrado por un ente público, se ha discutido mucho esto de la heredabilidad y se ha escrito mucho y usted mismo ha respondido, la gente que lo ayuda lo ha hecho también. Que era un caso puntual. Una persona que empieza a trabajar el próximo año, si ya estuviese andando su sistema, cotiza durante 40, 30 y tantos, 40 años, muere a los 64 años en el caso de un hombre. Cuenta individual, toda la vida cotizó, no se alcanzó a jubilar, estaba en activo. ¿Para qué es esa plata? En primer lugar, una pequeña acotación. La reforma que propone José Antonio Kast efectivamente no solamente está bajo los estándares de la OCDE, sino incluso es menos ambiciosa que la que propuso el presidente Piñera ahora la semana pasada. Entonces, yo creo que ahí también seguramente requiere otro ajuste al programa.
quiero ser muy claro en el tema de la heredabilidad y quiero citar para esto a Guillermo Larraín, que ha estado trabajando... Si pudiera responderme el ejemplo Voy a específico responder de manera muy clara. Quiero citar a Guillermo Larraín, que fue superintendente de pensiones, que hoy día está trabajando en nuestro programa para la implementación justamente de esto. El sistema va a funcionar igual que la renta vitalicia hoy. Si la persona fallece antes de poder usarla, sus herederos tendrán derecho a una pensión de sobrevivencia financiada con ese ahorro. Una pensión de sobrevivencia, Así es decir, no es de ellos la plata que han ahorrado durante los 40 años. Lo y no se han importante jubilado es todavía. que vamos a garantizar la seguridad social para todos y en nuestro gobierno. Las pensiones de todos quienes están viendo este debate van a mejorar significativamente. Y en el caso de fallecimiento se va a seguir con las mismas reglas que existen hoy día. No vamos a innovar en aquello. Perfecto. Y respecto de lo último, que le quedan 9 segundos a usted. No quedó claro ayer entre lo que dijo Giorgio Jackson en la mañana y lo que dijo en la mañana Camila Rojas aquí en Estado Nacional. Los stock, las platas que ya están ahorradas, ¿las personas van a poder mantenerlas en un sistema de AFP? ¿O a dónde va esa plata? Va a haber una ¿Puede transición, explicar? eso va a ser parte seguramente de la discusión. ¿Va a haber libertad? Va a haber una transición, que estas transiciones son largas. Recordemos que hoy día todavía tenemos pensiones que se pagan por el antiguo sistema de antes del 81. Entonces estas transiciones son difíciles, va a ser parte de la discusión en el Parlamento. E insisto, yo veo el Parlamento dividido más como una oportunidad para lograr acuerdos y ahí todos vamos a tener que tener disposición a conversar con quienes piensan distinto. Usted, señor Kast, en los segundos que nos quedan, ¿cuánto plantea como una pensión mínima garantizada? El presidente de la República actual ha propuesto 185.000 pesos. ¿Dónde pone usted la línea? Bueno, el presidente se nos adelantó en esto, porque era algo que teníamos dentro de nuestro programa de gobierno ya desde antes, la pensión básica universal. Y lo que nosotros decimos es que esto se le va a añadir, ¿no es cierto?, a la pensión básica solidaria. Y las personas que tienen su ahorro propio, esto lo va a haber aumentado. Nosotros creemos que es razonable partir con los 185.000 pesos de una. Ahí sería bueno que en el próximo bloque Gabriel pueda aclarar si esos 250.000 pesos van a ser apenas en la suma o en los 4 años, porque también hay discusión respecto de sus asesores de cómo lo va a hacer. ¿Usted quiere mantener el sistema de AFP o las AFP como están hasta ahora? No. ¿Usted hace alguna crítica a la legitimidad? ¿Por qué las personas, teniendo la rentabilidad que han tenido, que es indesmentible, la gente sigue queriendo, muchas de ellas, que haya un sistema de otro tipo y sigue habiendo un cartel de no más AFP en tantas partes? Sí, bueno, primero decir que el señor que levantó el cartel no más AFP no salió electo para la Convención Constituyente. Y en segundo lugar, yo no defiendo las AFP, yo defiendo un sistema de capitalización individual donde yo sé dónde están mis recursos y los alejo de las manos de los políticos. ¿Cuál es la crítica que le hace a las AFP? ¿Perdón? ¿Cuál es la crítica que le hace a las Son AFP? muchas críticas las que le hago ¿Me a la puede AFP. decir una o dos? Pero si Uno, decía, no educar... Decía no- que admiraba a José Piñera y lo quería poner de ministro de Hacienda, hasta hace muy poquito. ¿Quiere ¿O no? responder? No, si estoy hablando con usted, Matías. Sí, pero si usted quiere poder responderle No, a su- siempre hay ruidos colaterales por ahí. ¿Cambió de opinión respecto a José Pero Piñera? decirle que nosotros lo que queremos es que haya un nuevo sistema. Y No me ese dio la nuevo crítica. sistema va a mejorar las pensiones de verdad. No con estas ilusiones que dicen No me voluntaristamente. No me quiso decir la crítica al sistema, una crítica a la AFP o dos. El ruido colateral no lo dejó concentrarse. Sí, lo que pasa es que cuesta a veces concentrarse cuando Dele, alguien tiene un interrumpe. minutito para que nos diga cuál es la crítica que usted tiene a las Claramente administradoras. las AFP no han sabido comunicar, no han sabido explicarle a las personas y yo le dije en algún momento que había que terminar con la fuerza de venta y hacer una fuerza educativa a las personas para explicarle y que no se sientan engañadas o que no sean engañadas cuando van a jubilar por las propuestas que les hacen y donde los ilusionan con tener algo que finalmente no tienen. El tema de la renta vitalicia es súper cuestionable hoy día. Muchas gracias. Contrario a lo que dicen todos los expertos, que es que hay que avanzar justamente en un sistema de rentas vitalicias. Pero ahí Heredables, heredables. es muy claro que un admirador de José Piñera, creador de las AFP, que lo quería poner como ministro de Hacienda hasta hace poco, no va a cambiar la AFP. Acá nosotros estamos con otro sistema, seguridad social y mejorar las pensiones para ustedes. Hay una publicidad que dice no te quedes en el pasado. En el Hoy pasado. día usamos esto y no pañuelos de género. No te quedes en el pasado, Gabriel. ¿Cómo no? Nosotros lo que hemos dicho es que queremos modernizar todo, queremos dejar lo bueno, mantener lo bueno y cambiar lo malo. Pero si lo dijiste Tú quieres este año. cambiar todo lo bueno y dejar todo lo malo. Bueno, la gente tendrá que elegir en el próximo 19. Pero miren esa caricatura, es muy evidente, ustedes lo saben. Muchas gracias a ambos. Daniel. Terminamos esta primera parte del debate, entonces, donde más hemos podido conversar con los candidatos y generar el diálogo entre ellos sobre 8 bloques temáticos.
Bueno, les quiero recordar algo muy importante. Las mesas de votación van a ser las mismas mesas que estuvieron vigentes para la primera vuelta. Ya, olvidaron todo, no se acuerdan de nada. Está cervel.cl, consulta.cervel.cl, donde ustedes van a poder conocer nuevamente su mesa y su local de votación. Y algo muy importante también, quienes fueron vocales de mesa durante el pasado 21, ¿no? Sí, 21 de noviembre, tienen que cumplir también este rol este domingo, algo que nosotros, por supuesto, ya agradecemos porque es un deber cívico. Sí, ya al regreso, las preguntas cruzadas y el minuto de cierre para que cada uno de ustedes termine su participación en este debate presidencial, segunda vuelta a Anatel 2021. Pero volvemos a la parte final de este debate. Anatel, segunda vuelta 2021. Y a petición de mis compañeros hay que decir que vienen las preguntas, Gabriel y José Antonio, las preguntas cruzadas entre ustedes, donde cada uno tendrá hasta 1 minuto para plantearle la pregunta a su adversario. ¿Son 4 preguntas? No, una, Gabriel, solamente. Y después se abrirá un espacio de 3 minutos para que su oponente pueda responderla. Así es que los temas, un debate entre ambos que respecto al tema que se ha planteado solamente le puede responder. Claro, y después habrá una segunda pregunta en que los órdenes se invierten, todo esto también a través de un sorteo previo. Nuestro rol aquí es solamente ser facilitadores y moderadores del diálogo. Primera pregunta cruzada por sorteo. Gabriel Boric, por favor, le pregunta a José Antonio Cast. Toda mi trayectoria he trabajado por lograr acuerdos con quienes piensan distinto a mí. El 2012 logramos un amplio acuerdo social para que la educación dejara de ser un negocio y fuera un derecho. El 2016 concurría un llamado del presidente Piñera en un tema del que hemos hablado poco, pero que es tremendamente importante, que es un acuerdo nacional por la infancia, y generamos 93 propuestas a implementar para mejorar la situación de la infancia en Chile. Poco después, el año 2020, logramos, después de mucho trámite, después de haber peleado, empujado mucho, logramos finalmente que los parlamentarios se bajaran el sueldo, a lo que José Antonio Cast se oponía. Y el 15 de noviembre del año 2019 estuve, con dificultades, ustedes lo saben, pero por principios convencido en que el acuerdo por la paz social y la nueva Constitución era necesario para el momento que vivía Chile, y hoy día me siento orgulloso de tener un proceso constituyente que participa mujeres en forma paritaria, pueblos originarios, y que está escribiendo por primera vez la Constitución Democrática de Chile. Yo te quiero preguntar, José Antonio, en tu tiempo de parlamentario, fueron 16 años, si mal no recuerdo, ¿qué acuerdo relevante llegaste con alguien que pensara distinto a ti? Primero decir, Gabriel, que una cosa son las cosas que uno dice que hace y otra es las que hace realmente. Porque cuando tú hablas de un acuerdo por la paz... ¿Pero a qué acuerdo llegaste con gente que fuera diferente a ti? Sí, en temas de discapacidad participé activamente en la Comisión de Discapacidad junto con el entonces diputado Enrique Accorsi. Y llegamos a un tremendo acuerdo que lamentablemente personas que hoy día te acompañan a ti en tu plan de gobierno no quisieron aceptar, que era, por ejemplo, que aquellos que tenían una pensión por temas de discapacidad no la perdieran en caso de que encontraran trabajo. En temas de educación logramos un gran acuerdo para lograr mejorar la calidad de la educación, a diferencia de lo que fue la ley de inclusión del ministro Izaguirre, que te acompaña a ti. Por lo tanto... ¿Un gran acuerdo con quién en educación? Con tu ex gran presidenta Michelle Bachelet, nuestra ex gran presidenta Bachelet. Ahí Yasna Proboste levantó las manos, ¿no es cierto?, cuando ustedes se oponían. Y me tocó llegar a acuerdos con personas que eran bastante más tolerantes que tu representante en la Comisión de Educación, donde tuvimos muchas diferencias con Yoyo Jackson, por ejemplo, y llegamos a acuerdo con Carlos Montes en cómo mejorar la educación. Yo fui parlamentario, fui jefe de bancada, y a mucha honra dirigí la bancada más grande. Y llegamos también a acuerdos en distintas materias de seguridad nacional, en temas de libre comercio, en temas de crecimiento para la nación. José Antonio, tú te renunciaste a la UDI por ser un partido demasiado dialogante, que no estaba cumpliendo con los principios de la derecha. Hoy día estás en un partido de extrema derecha que acoge a gente, como ya saben, Johannes Kaiser, entre otros. Al final del día vamos a vivir en un país que va a requerir de encuentros, que va a requerir de evitar justamente la polarización. Y cuando estábamos viviendo uno de los momentos más complejos en Chile, que fue el 15 de noviembre, tú decidiste restarte. Y además, permíteme agregarte otra cosa.
tú dijiste durante este programa que tú no te metías en la cama de los demás. Sin embargo, lideraste la interposición de un recurso al Tribunal Constitucional para evitar que la píldora del día después se distribuyera inclusive en las farmacias. Entonces, ahí yo me pregunto, y se preguntan las mujeres en su casa, ¿cómo un presidente que tiene tal nivel de intolerancia con quienes piensan distinto va a poder justamente conducir un país que hoy día requiere de grandes acuerdos? Y eso yo creo que es lo principal que hoy día nos exigen quienes nos están viendo, y es lo que yo por lo menos creo que puedo garantizar, dada justamente la trayectoria que he señalado. Los acuerdos son para cumplirse, y el acuerdo por la paz, déjame decirte que no contó con la participación del Partido Comunista, que es tu principal sostén hoy día en tu candidatura presidencial. Y eso justamente demuestra el liderazgo, eso justamente demuestra el liderazgo de que incluso en contra de los propios, cuando hay convicciones, hay que avanzar. Personas que son absolutamente intolerantes, las del Partido Comunista, que me han agredido a mí físicamente, verbalmente, virtualmente, y tú lo sabes. Personas que han hecho quebrar universidades como la Universidad Arcis y que tú valoras en sus planteamientos. Está bien, están dentro de tu grupo, han manejado gran parte y te han guiado, ¿no es cierto?, para que tengas que hacer ciertos cambios. Eso es absolutamente falso, José Antonio. Yo soy una persona con autonomía de criterio. El Partido Comunista es uno más de nuestra coalición, y además estoy muy orgulloso de que hemos convocado a los mejores en materia de salud, en materia de pensiones, en materia de economía, porque justamente de eso se trata nuestra candidatura. A mí me sorprende que ni siquiera pudiste ajustarte. Es parte de un diálogo. Es parte de un diálogo, pero creo que ya hemos cumplido el tiempo y está la posibilidad ahora de hacer terminar la respuesta. Te veo un poquito ansioso, Gabriel. No, estoy muy tranquilo. Entonces, yo lo que quería plantearte, Gabriel, es que el Partido Comunista defiende y valora la violencia como una herramienta política. Y no logro entender que ellos sean tus principales aliados. Más allá de que tú dices que los vas a controlar, que vas a tener el liderazgo, de lo que nosotros vemos, la opinión pública ve, claramente no es así. El Partido Comunista fue gobierno, fue parte del gobierno, no tuvo ningún problema, y acá ese fantasma que permanentemente se trata de instalar, sencillamente no ha lugar, porque el presidente voy a ser yo, no el Partido Comunista. Bueno, tú has señalado que tienes grandes asesores. Lo importante es hacerle caso a los asesores. Y lo que hemos visto en materias económicas, en materia de salud y en otras, que tus asesores te dicen algo y tú dices, yo voy a hacer otra cosa. Pero está bien. Hay que escuchar a los asesores y hay que escuchar a la gente. Lo dejamos hasta acá. No lo transformemos en un diálogo para que ahora sí pueda haber tiempo de la siguiente pregunta cruzada, ¿no, Iván? Exactamente. Hagámoslo ahora al revés. Iba a decir la misma dinámica, pero en rigor es hasta 1 minuto, José Antonio Kast, para hacer la pregunta, 3 minutos luego de diálogo, y en algún momento tenemos que parar porque hay que irse para la casa alguna hora. José Antonio Kast, 1 minuto para preguntarle a Gabriel. Yo quiero valorar, Gabriel, tu evolución. En este mismo programa has evolucionado otro paso más y eso me parece muy bien por Chile. Pero una cosa es cambiar de opinión en políticas públicas y otra es cambiar de convicciones. Tú te demoraste 9 años en reconocer una situación lamentable de acoso. Te demoraste meses en reconocer que te habías reunido en forma secreta con el asesino de Jaime Guzmán en París. Y te demoraste meses también en reconocer tu error de haber exhibido y haberte reído con la polera de Jaime Guzmán. Y lo hiciste solamente porque levantamos un video diciendo que eso era inaceptable. ¿Cuántas cosas más no conocemos de ti, Gabriel, y que nos vamos a ir enterando en la medida que se te vaya pillando y te vamos cuestionando para que tú pidas perdón? José Antonio, no se puede instrumentalizar a las mujeres para una causa en la que más encima no crees. Las mujeres de Chile tienen claro lo que tú representas, la amenaza y el peligro que tú representas para ellas, para sus derechos, para sus avances. Candidatos de tu partido incluso insinúan la posibilidad de quitarles el derecho a voto. Yo jamás he acosado a nadie. Eso ha sido así reconocido. Y como toda persona y como toda persona pero que Gabriel, nació vamos al hecho puntual. y como toda ¿Por qué persona después de 9 años pides perdón? ¿Por qué te demoras en reconocer que te juntaste con un terrorista asesino, un senador? ¿Y ¿Quieres que te conteste? Sí, por eso es que como estás desviando el tema y estás hablando de otras cosas... Te contesto encantado, porque hemos tenido una muy... pediste perdón 9 años después? Es que ¿sabes qué, José Antonio? ¿Sabes qué, José Antonio? Tal como te dijo la misma persona involucrada, no está disponible para que utilices
un caso de estas características para tratar Nunca he fines usado su electorales. nombre. Por favor. Su nombre nunca lo he dicho. Por favor. Tú fuiste el que pusiste el nombre. Yo no he dicho el nombre. Bueno, tus No he agentes, dicho el nombre. Y acá las lo personas que te apoyan, José Antonio, es que a diferencia de lo que tú señalaste, de manera mentirosa una vez más, yo jamás he cometido ningún tipo de abuso ni de acoso. Y lo que señalé y conversé con la persona es que si tuve actitudes machistas que le hayan causado molestia o se haya sentido denigrada, por supuesto que corresponden las disculpas. Porque una persona tiene el deber de revisar sus conductas y en la medida en que avanzamos como sociedad, cambiar y mejorar. Hay muchas cosas que se dicen de ti y tu familia. Yo no voy a ocupar esos rumores de redes sociales para tratar de tocar tu candidatura, por ejemplo, sobre los hechos de Paine. Me parece que hay que ser un poquito más serio en estas cosas y no instrumentalizar el dolor de otras personas. Perdona, Gabriel, yo no he hablado... déjame cuando yo me equivoco, José Antonio, a diferencia tuya, soy capaz de corregir y pedir perdón, porque veo en el error una oportunidad de aprender. Yo no ando escondiendo cosas. Yo soy una persona que va transparente por la vida, que tiene las manos limpias, que soy una persona democrática y que me la voy a jugar siempre por defender los derechos de los más excluidos, los que hoy día se sienten amenazados por la campaña de José Antonio Cast. Yo no he mentido ninguna vez y todas las cosas que he dicho se han verificado. Y en cada una de las cosas que te he planteado has tenido que pedir perdón. Y eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué otras cosas no conocemos de ti por las cuales vas a tener que pedir perdón cuando te sorprendamos? Nada, José Antonio, no te preocupes. Espero que los chilenos tengan claro que una persona que solo pide perdón cuando se le pilla en una acción incorrecta puede tener otros temas pendientes también. Yo creo que la gente sabe en su casa las caricaturas que ha instalado, la campaña del terror que ha instalado José Antonio Cast, quizás la más sucia desde la época de la dictadura a la que usted apoyó. Muy bien. Y que ese finalmente versión pinochetista de Piñera que representa a José Antonio Cast es un peligro para el país y en particular para la gente que más mal lo está pasando. Muy bien, Tal es la violencia como forma de diálogo. Yo no he dicho ninguna mentira y solo he dicho que cada vez que te pillamos en algo tienes que pedir perdón. Espero que no se vuelva a repetir. Muchas gracias, José Antonio Cast. Muchas gracias, Gabriel Boric. Y para terminar este último encuentro entre los candidatos antes de la elección de este domingo, cada uno de ustedes va a tener ahora 1 minuto para entregar un mensaje a los electores que nos están siguiendo por los canales asociados a Anatel y por los distintos medios que se han sumado a la transmisión de este debate. Por sorteo, le toca partir a José Antonio Cast. 1 minuto. Primero, agradecerle, como dije al inicio, a Dios por darme vida y salud y poder ser una vez más candidato presidencial. Agradecerle a mi familia, que me ha apoyado en todas circunstancias, y a todos los equipos de trabajo que me han ayudado a desplegar y a comunicar nuestro mensaje a lo largo de todo Chile. Muchas gracias. Decirles, como lo dije en el debate anterior, que vienen tiempos difíciles y que se requiere un gobierno que dé estabilidad, un gobierno que hable con la verdad, un gobierno que ejerza la prudencia y la autoridad. Los invito a que este domingo, más que votar por Gabriel Boric o por José Antonio Cast, voten por el país que ustedes quieren proyectar. Aquella persona, aquel gobierno que les dé la confianza de que Chile va a volver a crecer en orden, paz y justicia. Muchas gracias, José Antonio Cast. Ahora tiene 1 minuto Gabriel Boric. Chilenos y chilenas que han visto este programa desde su casa, quizás algunos en el trabajo, quiero decirles que pueden contar conmigo, que me la voy a jugar firmemente por reencontrarnos como país, por lograr los acuerdos que necesitamos para avanzar de una manera más justa, por trabajar para que ustedes puedan tener una vida mejor en nuestra patria. Y para eso se requiere estabilidad, y la estabilidad se logra con justicia social. Chile no puede avanzar si es un país quebrado socialmente. Chile no puede avanzar si es un país que está permanentemente dividido. Si alguno quiere legítimamente continuar con los 4 años que ha tenido el mal gobierno de Sebastián Piñera, ahí está quien puede ser su candidato. Si por el contrario quieren un cambio, una transformación en paz, con orden, estabilidad, pero una transformación profunda para que tengamos mayor justicia y dignidad, los invito a hacerse parte de este proyecto colectivo. Un abrazo grande y muchas gracias por la confianza que me han otorgado. Muchas gracias, Gabriel Boric. Muchas gracias, José Antonio Cast. De esta manera ponemos fin a este debate Anatel de segunda vuelta a 6 días de las elecciones de 2021.